Bueno, como estábamos hablando, el anillamiento científico es algo que es novedoso en Paraguay. Se ha hecho muy pocas veces en Paraguay y nunca ha sido de forma regulada y nunca ha sido por paraguayos en general. Siempre han sido extranjeros que venían aquí a anillar con sus anillas de su país. Entonces, anillas paraguayas hasta ahora, y luego veremos la problemática que tenemos con las anillas que ha hecho el MADES, que no se pueden utilizar a largo plazo, porque bueno, pues tienen un pequeño problema que no se tuvo en cuenta cuando se mandan a hacer. Y por eso vamos a tener que pedir nuevas anillas. Pero bueno, vamos a ver. Aves. Todos conocemos las aves, todos hemos visto las aves por las ventanas o cuando salimos al campo, pero ¿cuántas aves hay? ¿Por qué son importantes? Pues resulta que hay, se calcula que entre 10 y 18.000 especies diferentes de aves. Son muchas especies. Y en cantidad, por cada persona que existe en el mundo hay 6 pájaros. 6 aves. O sea, hay 50.000 millones de aves. Es una cantidad bastante grande. Ni que hablar ahí de insectos, hay muchísimo más, ¿no? Pero hoy estamos hablando de aves. Están divididas en 29 órdenes, 5.000 de esas especies están en peligro y 4.000 de ellas son migratorias. Eso quiere decir que no viven solo en un sitio, sino que se mueven. Y al moverse, son patrimonios de todos los países y de toda la humanidad. Todos tenemos que tener esfuerzo en cuidarlas. Y el 12% de todas esas especies son especies realmente raras, endémicas, que solamente viven en un sitio, que tienen un hábitat muy específico, que tienen unas costumbres muy concretas. Las aves migratorias es una de esas aves que, o sea, uno de esos tipos de aves que les viene especialmente bien el anillamiento para estudiar. La migración se define como un viaje estacional regular. Es decir, si hoy hay un ave aquí, se la lleva al aire y aparece mañana en Uruguay, eso no es una migración. Si no lo vuelve a hacer todos los años, no lo hace. O sea, no es migración. Puede ser un nomadismo, pues, están buscando nuevos hábitats porque el suyo ha desaparecido, por ejemplo. Puede ser una invasión, como hay algunas aves que empiezan, o sea, una invasión no es, bueno, puede ser una invasión porque sea una especie exótica invasora, ¿no? Que traigan aquí un ave que no es de aquí, por ejemplo el gorrión. También puede ser dispersiones, erupciones, o sea, hay distintos movimientos que no son migración. Pero la diferencia entre la migración y estos movimientos es que estos no son periódicos, no se repiten todos los años. La migración sí se repite todos los años. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero algunas de las migraciones son increíbles. Tenemos que no veo aquí, el gaviotín ártico, que es este de aquí, que a lo mejor hace como unas 96.000, casi 100.000 kilómetros al año. Sube y baja 2 veces. Se recorre la Tierra entera. Del polo sur al polo norte, del polo norte al polo sur, y casi sin descanso, sin posarse, va comiendo por el aire, va durmiendo en el aire, es impresionante. Pero bueno, hay otras aves que también migran y a lo mejor no hacen tanto recorrido, pero ese es uno de los que más vuelan. Bueno, luego hay rutas migratorias que pueden ir por el Pacífico o por la costa del Pacífico. Hay algunos que van, este es por ejemplo el gaviotín, el rojo. Es decir, el externo. Y luego hay algunos que van de África a Rusia y viceversa, o también por el otro lado. En Europa hay mucha migración tanto hacia el norte de Europa como hacia África, y cruzan el mar. Cruzar el mar para las aves, sobre todo para las aves que no son marinas, es un desierto. Y siempre buscan el sitio donde haya menos mar. Y es un esfuerzo. Y pensar, todas esas aves que cruzan tropecientos países, ¿quién las tiene que cuidar? ¿No? O sea, pues si fuera un ave que solamente vive en Paraguay, está claro que Paraguay es la que se tiene que encargar, pero si va desde Argentina hasta Canadá, ¿de quién es? ¿Quién la cuida? Tenemos que cuidarla entre todos. Y para eso conviene, o sea, eso lo que hace falta es una cooperación entre países y tener los mismos estándares entre todos los países para estudiarlas y para cuidarlas. Y aquí es donde entra el papel del anillamiento. ¿Me puedes acercar a la marrón? Allí en la silla. El anillamiento es uno de los métodos más... No, la manga larga. Perdón. Uno de los métodos más eficientes para hacer seguimiento, estudio y poder establecer políticas de conservación para los... ¿Se me ve? Sí, se me ve. Para las aves.
Sobre todo porque, bueno, pues porque identifica de forma individual a cada individuo. Hace que o sea, que podamos saber que este ave que he visto hoy no es la misma que vi ayer, aunque sea la misma especie, el mismo color, el mismo tamaño, el mismo todo. Le pone como una cédula de identidad en su patita y eso nos permite también, pues, ver biología de poblaciones, ver ecología del comportamiento, ver cómo hacen los movimientos y las expresiones, hacia dónde van, hacia dónde vienen, cómo les influye el cambio climático. Y es uno de los métodos más sencillos, más fáciles, más baratos y que requiere digamos, poca tecnología. Porque ahora mismo, hoy en día, con la inteligencia artificial, con toda la tecnología, los GPS, eso es mucha tecnología, pero eso es caro. Sin embargo, los que somos de a pie, y los países en los que, en España, por ejemplo, se está consiguiendo que se pongan muchos GPS, que tampoco es que sirva tanto. Porque al final esos datos hay que analizarlos. No tiene mucha gente analizando datos. En eso no puedes enchufar el micro. ¿No funciona? Bueno, continuamos. Aquí el anillamiento. Estábamos hablando de que el anillamiento es una técnica barata, sencilla y muy, muy práctica. La base del anillamiento también es el número. Necesitamos mucha cantidad de aves. Pero eso con muchos voluntarios y con mucha gente no es difícil. Entonces, bueno, así que hay muchas técnicas, pues telemetría, GPS, técnicas genéticas moleculares. A pesar de todo eso, que también aportan mucho, pero eso cuesta mucho más esfuerzo, cuesta mucho más dinero, cuesta mucha más formación. El anillamiento, sin embargo, es una técnica muy sencilla, muy barata y que tiene resultados muy fiables. Porque el gran número de muestras, de animales que se anillan, es lo que le da esa fortaleza para poder saber que lo que estamos consiguiendo, esos datos, son ciertos. El anillamiento es algo que se ha inventado hace relativamente poco. La primera vez, cuando en el siglo XIX la gente veía que desaparecían unas aves en invierno y aparecían otras, y luego en verano las que estaban en invierno no estaban, la gente no sabía lo que pasaba, ¿no? Incluso había leyendas o mitos urbanos que decían, no, es que las golondrinas que están aquí en verano, en invierno se hacen bolitas, se hacen barro y se guardan dentro de los charcos. Y luego en primavera pues, salen de su bolita de barro y vuelven a volar. Esa era lo que la gente suponía que pasaba. Pero, bueno, este es un caso aislado, pero pasó 2 o 3 veces o algunas veces. A principios del siglo XIX, alguien cazó una cigüeña en Alemania y esa cigüeña traía una lanza clavada. Esa cigüeña le habían clavado una lanza y ella había seguido volando y sobreviviendo durante mucho tiempo. Tanto tiempo que le había permitido venir desde África, porque cuando llevaron esa lanza a la universidad, determinaron que era una lanza pigmea, de las tribus pigmeas del centro de África. Y bueno, entonces esta cigüeña estuvo en África. Ahí es donde se va en invierno. Hubo algunos otros casos parecidos, pero este, digamos que es el que se recuerda históricamente, porque el que cazó la cigüeña dijo, uy, esto tiene pinta de que no, eso no lo ha hecho mi vecino, no es de aquí. Y tuvo la inteligencia de llevarlo a la universidad y averiguar con expertos antropólogos de dónde era esa lanza. Y entonces ahí cuando empezaron a darse cuenta que las aves se movían, migraban. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué migran las cigüeñas? ¿Por qué migran las aves? ¿Piensas que es por frío? ¿Porque se aburren? ¿Cuál es la causa? La disponibilidad de los alimentos. Y la temperatura. Sí, pero sobre todo migran por hambre. Las cigüeñas han dejado de migrar en Europa. ¿Por qué? Porque hay muchos vertederos donde encuentran comida. Muchos vertederos a cielo abierto que todavía pues las alimentan. Entonces, ¿para qué van a gastar toda esa energía en moverse? El riesgo que es atravesar el mar, el riesgo que es viajar y salir de sus zonas de confort donde conocen quiénes son los depredadores, dónde están los sitios seguros, dónde están los sitios peligrosos, ¿no? ¿Por qué van a arriesgarse tanto si tienen comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde yo vivo hay una gran densidad de cigüeñas en el este de España, en el oeste de España, y siempre hay cigüeñas, todo el año. A veces más, a veces menos, porque hay algunas que todavía se mueven, pero hay cigüeñas todo el año. Había un refrán que decía por San Blas, que es en enero, por San Blas las cigüeñas verán, a final de enero.
supuestamente a final de enero empezaban a venir las cigüeñas, pero ya las cigüeñas no se van. Y es por eso, porque tienen comida. La primera persona a la que se le ocurrió ponerle una marca individual a las aves fue ya casi 80 años después de ese evento de la cigüeña, al señor Hans Christian Cornelius Mortensen, el padre del anillamiento. Este señor estaba haciendo un trabajo con estorninos pintos, y él se dedicó a hacer chapitas de aluminio, las recortaba, les imprimía un número único, como una matrícula, y se las ponía alrededor de la pata. Y así, con ese método, anilló más de 6.000 aves. Y él también puso su dirección para que si alguien se encontraba o captaba esos estorninos, le mandaran esas anillas de vuelta y le dijera dónde había encontrado. Entonces, sí sabía dónde iban y a dónde venían esos estorninos. Entonces, esta es la primera persona a la que se le ocurrió que se podía hacer esto. Y desde entonces, desde el final del siglo XIX, se ha estado mejorando y aprendiendo muchísimo sobre estas técnicas, ¿no? Y inventándose cosas nuevas. En España se empezó a principios del siglo XX, alrededor de los años 30, en una sociedad que se llama Sociedad Española de Historia Natural. Luego, el Centro de Migración de Aves, ya casi en los años 60, son los que, digamos, ya institucionalizaron y ya hicieron una normativa y ya empezaron a recoger los datos de forma sistemática. Y desde 2013 es la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, que es la ONG más grande de España, que se dedica a la conservación, son los que regulan y los que mantienen toda esta oficina de anillamiento, dependiendo del ministerio, pero son ellos los encargados. Si obviamos a los que están más obsesionados con las aves, que son los ingleses y los belgas, España es el país de Europa que más anilla. O sea, somos los terceros, pero porque los ingleses y los belgas son unos obsesionados y unos, como decimos nosotros, unos flipados de las aves y hacen todo con unos números increíbles. Pero o sea, en España anillamos casi 400.000 aves cada año. Y la mayoría son anilladores que lo hacemos gratis, o sea, por amor al arte. Solo porque hay, bueno, luego veremos, hay dos tipos de anilladores, los profesionales y los amateurs. Los profesionales trabajan para alguna universidad, algún centro de investigación, y los amateurs, pues somos voluntarios. Nos gastamos el dinero nosotros y gastamos nuestro tiempo, formamos a la gente, entonces... actualmente en Europa la coordinación de todo el anillamiento de todos los países europeos lo lleva a cabo EURIN, que es la Unión Europea para el Anillamiento. ¿Vale? Esa oficina recibe los datos de todos los países y los coordina. Imagínate que en España me llega un ave de Bélgica. Yo no le digo a Bélgica, oye, que me ha llegado un ave tuya. No, yo se la mando a Europa y Europa ya sabe de quién es esa ave y esos son los que coordinan, por ejemplo, las recapturas. Se recupera, o sea, en Europa se anillan como unos 4 millones de aves al año y se recuperan menos de 100.000. La tasa de recuperación, o sea, es baja, pero por eso necesitamos anillar muchas. Pero varía, depende de la especie. O sea, en la cigüeña blanca, por ejemplo, el 50% de las aves anilladas las vemos. Pues se ponen unas anillas especiales que se van a distancia, no tienes que capturar otra vez a la cigüeña. Pero las pequeñas paseriformes hay veces que es un 1%, un 0,1%. ¡Ay! Mierda, le he dado al teclado que no es. Perdón. Bien. Estábamos... he ido demasiado adelante. Vale. Entonces, bueno, en cada país tienes un centro nacional donde se gestiona toda esta información, que es mucha, y luego todo eso va a la EURIN. Y esto también nos permite saber las dinámicas de poblaciones, cómo se mueven las aves y todo eso. Como he dicho antes, pues hay bichos que se recuperan un 0,1, 0,5%, como son las paseriformes pequeñitas migradoras. Hay otras que son residentes y las residentes las recuperas enseguida, porque están siempre en el mismo sitio y siempre te caen, todos los meses te caen en la red. Y luego, por ejemplo, la cigüeña blanca, que es un caso que es muy fácil de recuperación, es tanto que la captures como que la veas y la puedas identificar.
Luego veremos que esas anillas de lectura a distancia las puedes ver con prismáticos o incluso con una foto y se pueden leer y eso ya también es una recuperación. Entonces, con esto se puede saber dónde nidifican, dónde hibernan, dónde, muy importante para la conservación, dónde paran cuando hacen la migración, porque esos son los lugares que tenemos que conservar. Hay muchas veces que hay especies que se extinguen o que dejan de migrar o que tienen problemas de conservación porque para llegar del punto A al punto B tienen que ir haciendo pequeñas paradas de recarga, lo que se llaman las stopover, y si esas paradas de recarga desaparecen pues, por depredación del monte, por contaminación, por construcción. ¿Esto qué es? Ah, sí, tengo aquí mi pues, qué peligro el vaso de agua. Entonces, es muy importante también saber dónde, cuándo y cuánto utilizan esas áreas de descanso durante la migración. Y eso nos permite hacer mejores políticas de conservación, hacer mejor educación ambiental e intentar conservar mejor las poblaciones. Por ejemplo, estos son dos ejemplos de la golondrina y del petirrojo. Son dos aves europeas migradoras y se ve perfectamente con las recuperaciones cómo se mueven, por dónde se mueven. Todo eso son anillamientos y recuperaciones. Normalmente se anillan en Europa y luego esos mismos investigadores se van al sur de África, ponen las redes y a ver qué recuperan. O también cuando están en África, anillan y luego ponen las redes arriba en el norte y también las recuperan. Pero lo más normal es que las anillen en Europa y las recuperaciones sean en el sur. O, por ejemplo, el petirrojo europeo, que, bueno, pues ya veis que se mueve por toda Europa, pero hay un flujo muy importante de lo que es Finlandia, me parece que es, al sur de Europa. Entonces, todo esto son datos de anillamiento. Entonces, se pueden ver las rutas migratorias, dónde viven, dónde están. Se pueden ver, no sé por qué se han descolocado las letras, pero bueno. La fenología, las fechas. Este carricero, por ejemplo, se capturó el 20 de abril en Casablanca. Luego se volvió a capturar en una estación en Tarifa. Y estuvo aquí del 1 de mayo al 15 de mayo, creo. Luego, este fue el 1 de mayo, este fue el 15 de mayo. Y luego, hasta aquí, se volvió a capturar el 30 de mayo. Se puede ir viendo dónde van haciendo las paradas y cuánto tardan de un sitio a otro. Entonces, se puede ver las fechas, la fenología, ¿no? Las horas, esto es en solo humedal, entonces cuando hay mayor concentración de una especie, por ejemplo, pues tienen también distintos horarios. Entonces se ve que este carnicero se alimenta más entre las 5 y las 9 de la mañana, o sea, se mueve más, que luego a partir de las 9 de la mañana ya no se mueve tanto, o no están ahí, se van a otras áreas de comida. Se pueden ver biometrías, por ejemplo, aquí podemos ver las biometrías cráneo-pico, pico, ancho del cráneo, todas las biometrías de una sola especie. Las paradas migratorias, que es lo que he dicho antes, ¿no? En este estudio se ve cuáles son las distribuciones de estos 3 distintos tipos de carniceros y durante su migración, ¿dónde van parando? Pues, por ejemplo, este no llega prácticamente a la península, este se centra más hacia el este y este está un poco más por el centro. Bueno, pues se puede ver, o sea, esos son puntitos, aunque parezca una mancha grande, pero si se ve si veis el estudio, se ven perfectamente los puntitos donde se han ido viendo. El efecto del cambio climático, esta es la evolución de la fecha de llegada de las cigüeñas a España. Cada vez llegan antes. Antes llegaban en febrero, a mediados del siglo XX, y ahora llegan prácticamente en diciembre. Entonces, el anillamiento además es una cosa que se aprende bastante fácilmente. No es una cosa complicada, no es una técnica súper compleja que haya que tener unos conocimientos. No, el anillamiento es fácil de aprender. Y entonces nos permite formar a mucha gente y anillar muchos pájaros. Sin embargo, no deja de ser una técnica invasiva porque requiere capturar al bicho y los riesgos inherentes a la captura de un bicho. O sea, siempre hay un pequeño riesgo de que el animal a lo mejor no estuviera bien físicamente y nosotros le agravemos una patología, puede haber un accidente a la hora de capturarlo en la red, puede haber un accidente a la hora del manejo, o sea, siempre hay riesgos.
Y lo que se intenta es entrenar bien a la gente para que ese riesgo sea el mínimo. El mínimo. Pero se sabe que alguno de vez en cuando se muere. Bueno, vamos ahí adelante. Un anillador tiene dos cosas. Es una persona que está muy cualificada, es decir, que tiene que tener mucha experiencia para reducir estos riesgos, tiene que tener capacitación para ello y además tiene que ser capaz de manipular los ejemplares y liberarlos lo más rápido posible en perfectas condiciones. La prioridad es el pájaro, no el anillamiento. Si el pájaro no está bien, se suelta. No se ha anillado, da igual. El pájaro lo primero. Entonces, tenemos que tener siempre un protocolo. Tengo programada para dentro de unos meses una charla online sobre bienestar animal en el anillamiento. Entonces, para también poder evaluar y conocer los riesgos, qué hacer y cómo evitar todos esos riesgos. Y a partir de ahora vamos a ver cómo se anilla. Hasta ahora eran consideraciones del anillamiento, ya sabemos para qué sirve, sabemos que es algo que sigue usándose y que es muy útil, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Pues hay tres fases. Primero hay que capturar el bicho, identificarlo y ponerle una anilla. Luego se toman datos biométricos y por último, cuando ya has soltado el ave y ya tienes muchos datos, ya se pueden hacer esos análisis de datos y se genera ese conocimiento que luego sirve para la conservación, que sirve para el manejo de las áreas protegidas, que sirve para todas esas cosas. Entonces, vamos por el primero. La captura y anillamiento. Para ello necesitamos varios materiales. Necesitamos unas redes que se llaman redes de niebla, que las veremos después, que con unos soportes, necesitamos cuerdas para atarlas al suelo con unos violines para que hagan tensión y no se balanceen. Necesitamos colectores, que son bolsas de tela donde se van a meter las aves. Necesitamos las anillas, que las anillas las he metido... Sí, voy a sacar un par, sí. Y así las veis. Necesitamos, importantísimo, el alicate de anillador, porque sin el alicate de anillador no se pueden poner las anillas. Las anillas no se ponen con la mano, no se ponen con cualquier pinza. El alicate de anillador es una herramienta bastante cara, pero imprescindible. Estas son anillas, las podéis ir pasando por aquí. Necesitamos para las medidas biométricas una báscula de precisión, reglas de distintos tipos, calibre que es el pie de rey, no sé cómo lo llamáis aquí, pero que mide así como de otra forma, más fácil. Un estadillo para apuntar, lápiz o bolígrafo, mejor lápiz porque soporta el agua. Y sobre todo guías de identificación porque no tenemos todo nuestro conocimiento en la cabeza. Podemos saber mucho, pero sí. Vale, las redes. Las redes se llaman redes de niebla o redes japonesas, son unas redes muy finitas, tienen distintos tipos dependiendo de las aves que queramos capturar, ¿no? Tienen distinta luz, que es el tamaño del agujero, distinto grueso de las cuerditas, de los filamentos, distintas longitudes. Y hay para paseriformes, para rapaces, para limícolas, para muchos tipos. Por ejemplo, las de limícolas son más estrechas, tienen menos bolsillos y se ponen sobre el agua, por ejemplo, o en la playa. Las de paseriformes son más altas y más largas. Las de rapaces son más gruesas y más resistentes, porque no es lo mismo atrapar un águila coronada que un águila coronada no vamos a atrapar normalmente. Pero un búho, una lechuza, sí que... Una águila pescadora. La águila pescadora se captura con cepo malla. Cepo malla. Con cepo malla. Si se la ceba en un sitio y cuando ya está acostumbrada a ir a poner siempre en el mismo sitio, le pones el cepo con el cebo y a cepo. Podemos poner la plataforma, ¿verdad? Sí, te mandó ella ayer lo que Sí, porque yo trabajo con esa gente que se dedican a poner esa plataforma. Tenemos una pareja de águilas pescadoras que ya están siendo residentes de hace 2 años, estamos monitoreando acá. Y yo justo le decía, queríamos con un colega que es cetrero, habíamos calculado poner una plataforma para ver si anidan, ¿verdad? Y justo ayer estábamos hablando con Marta, nos fuimos a ver y me tira ya el documento para poner la plataforma y también un posadero, ¿verdad? Y nosotros ya estábamos ya con corazones en los ojos. Porque la percha natural que ellos tienen está acá cerca, ¿verdad? Sí, qué bueno.
Y bueno, Ya tenemos un trabajo para este. Vamos a hacer que sea residente nuestra águila pescadora. de las redes se colocan siempre contra la vegetación para que sean. Ahí, por ejemplo, en esta foto, ahí hay una red, pero no la veis, ¿verdad? No. Se ponen contra la vegetación para que las aves no la vean. Cuanto más cerca de la vegetación, menos tiempo tienen de fijarse en la red. Pero si hace viento, si les da el sol, se ven perfectamente en la red. Y si está contra algo clarito, ya olvídate, no te va a caer ninguno. Entonces, es un arte colocar las redes en el sitio adecuado. Nosotros también, eso muchas veces ensayo de prueba y error. A mí esta zona me gustaba muchísimo porque no se veían las aves, o sea, no se veían las redes, pero me caían muy pocos pájaros. ¿Por qué? Porque a lo mejor no era una zona de paso, no entraban y salían por ahí, iban más por arriba o iban por otra zona de boca. Entonces, depende un poco. Como las redes del murciélago. Sí. Que uno tiene que ajustar si es que no está cayendo. Los soportes pueden ser desde tacuara que acabas de cortar, palos de camping, mangos telescópicos. Lo más habitual últimamente son estos mangos largos para pintar, esas pértigas de pintar, porque son largas, son resistentes, pesan poco y no son caras. Lo de pesar poco es muy importante porque hay que llevarlas hasta el sitio donde vas a montar la red. Hay que llevarla, traerla, montarla, desmontarla. ¿Caños de plástico? No, caños de plástico se doblan. No hay. Pero las pértigas de pintar van muy bien. Van muy bien. Porque además, o sea, hay sitios donde venden especializado un soporte para red de niebla. Cuesta 300.000 euros y funciona igual. Pero del que quiere. Luego se le ponen vientos, ¿vale? Se pone en cada palo, se ponen 1 o 2 vientos, dependiendo, pero para que esté estable y no balancee. Y eso se ata al suelo con estacas o a la vegetación. Tiene que estar en zona de sombra. Si hace viento no se puede hacer porque se mueve y las aves lo ven. En zonas de sol tampoco, por las dos cosas, porque se ven y porque si les da el sol a las aves se pueden morir mientras esperan a que las saquen. Los soportes no hace falta clavarlos en el suelo, solamente apoyados con los violines ya se sujetan. Aunque si, por ejemplo, tienes una estación de anillamiento permanente, es muy cómodo tener un sitio donde ir y ponerlo directamente y ya no tienes que pensar y ajustar. Se visita, dependiendo de la temperatura y de la meteorología, entre media hora, 1 hora cada vez. O sea, no se dejan ahí y ya está. Y hay que evitar zonas transitadas. O sea, si hay zonas donde va la gente, las aves ahí se espantan y no entran. Entonces no se puede poner al lado de un camino o en zonas así muy... y entonces aquí podéis ver más o menos cómo se colocan las redes. Mientras uno está sujetando aquí, otros están estirando, están abriendo los bolsillos. La red tiene unos bolsillos así para que cuando caiga el ave se rebote y se queda en el bolsillito. Y ya se enreda. Luego, para sacar el ave, primero hay que ver por qué lado ha entrado. Puede haber entrado por un lado o por el otro y tienes que ir a ese lado. No puedes sacarla del otro lado porque la harías atravesar la red y eso le puede causar daño. Entonces, hay que ver en qué bolsillo está, porque también hay veces que el bolsillo estira hacia abajo y se engancha con el bolsillo de abajo. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Hay que ver el bolsillo en el que está y el lado en el que está. Luego, hay que encontrar las patas. Hay varios métodos de sacarla, pero el más habitual y el más cómodo y el que implica menos riesgo y más fácil de aprender es este, que es patas primero. Se buscan las patas, o sea, tú abres la red y si está muy enganchado no la abras del todo. Pero si está bastante enganchado, que es lo habitual, abres el bolsillo y buscas sus patas. Y las agarras. Si la pata está enredada, sacas todo hasta que las patas estén libres. El pájaro sigue aquí, vamos a cogerlo. Agarra sus patas. El pájaro está aquí enredado en la red. Pero tú ya tienes las patas entre las manos, ¿vale? Hay que sujetarlas lo más cerca del cuerpo posible. O sea, por los fémures, ¿no son los fémures ya? No. Sí, por los fémures. Entonces, lo más cerca del cuerpo posible, porque si la agarras muy lejos del cuerpo, se pueden romper al moverse y al agitarse. Entonces, lo más cerca del cuerpo posible. Se agarran las patas, normalmente entre estos dos dedos. Y ahora ya empiezas a sacar poquito a poquito, desenredas las 2 alas, ¿vale? Se pueden ir sacando las 2 alas. Normalmente la muñeca, cuando el ave va volando, se choca, cierra las alas, la muñeca es lo que se queda enganchado primero. Entonces,
les tiras el ala y muchas veces solamente estirando el ala ya se desenreda. Se sacan las plumitas con cuidado y quedaría ya solamente la cabeza. No, el frutero todavía es cómodo. El pepitero te revienta más. Te voy a agarrar, si no le agarras el ala y la cabeza, mientras que vos le estás queriendo acercar. Sí, no, pero yo he tenido frutero coronado y no fue tal problema. El que más problemas me ha dado es el pepitero. El encuentro pasado, lo que no eran colegas salieron tópicos de Sí, siempre se saca de forma delicada, normalmente con las uñas o con la punta de los dedos. Nunca tirar, porque podemos romperle. O sea, tened en cuenta que los huesos de las aves son huecos, son muy frágiles. Con cualquier presión, con cualquier fuerza, se rompen. Son muy, muy frágiles. Entonces ya hemos desenredado las alas, nos queda solamente ya la cabeza y ya normalmente tirando así los poquitos se saca la cabeza. ¿Sí? Muchas veces las patitas, las uñas, los deditos se quedan así agarrados a la red. Y entonces lo que hay que hacer es o tirar despacito así de la red y el ave va abriendo sus dedos, o si está muy apretado, pero normalmente el mecanismo es que si está cerrado no se va a abrir. Pero si tú tiras y lo abres, entonces ya sí se va a abrir. Pero si no, también puedes ir sacando las uñitas y los deditos poquito a poco. Pero normalmente así estirando, los dedos se van a abrir. Tenemos que tener cuidado con pulseras, con relojes, con cremallera, todo esto se enreda en la red. Nos quedamos enredados nosotros y podemos romper la red. Entonces, si llevamos pulseras, yo por ejemplo esta pulsera me la tendré que quitar. Botones de camisa. Sí, botones de camisa, por favor, botones de pantalones, todo eso hay que tener cuidado. O sea, no digo que no llevéis, pero si tenéis alternativas, mejor no. Las gafas, por ejemplo, a mí se me enredan a veces las gafas. Si me acerco mucho, me quedo así. Pero bueno, no voy a ir sin gafas. ¿Vale? Entonces, siempre la integridad del ave es lo primero. Si el ave está muy estresada, si el ave la sacas y la sueltas. Si ves que el ave está ya cerrando, o sea, señales de estrés en un ave. Cierra los ojitos, tiene el pico abierto, respira muy rápido, se hace el muerto. Sobre todo cuando empieza a cerrar los ojos y empieza a hacer así con la cabeza, le va a dar un chumbo. Le da un ataque, hay que soltarlo. No se anilla. Fuera. Y obviamente se explica después eso. Claro, lo que pone, he capturado un pepitero y lo tenía que soltar porque estaba estresado y tenía signos de... Vale. Una vez que tenemos el ave sana y salva, la hemos sacado ya de la red, la metemos en una bolsita de tela. Una bolsita de tela, una talerita, no sé cómo se dice, cuadradita, sí, eso es. Pues si podéis traer bolsas de tela, porque tenemos pocas. Yo espero que las podamos usar todas, pero no sé, la última vez usamos 3 o 4. Sí. Por el tema de la gripe aviar, pasa que, por ejemplo, las paseriformes creo que no hay evidencia de que tengan gripe aviar, solamente las limícolas, las acuáticas. Pero igualmente, por prevención, en España se está aplicando ahora un protocolo de que solamente se usa una bolsa una vez, sí. Y luego se lava. Entonces, pero eso, claro, tienes que tener una bolsa así de bolsas. Nosotros ahora mismo no tenemos tanto. Entonces, usaremos unas paralímicolas. De hecho, a lo mejor tenemos que comprar alguna más grande, porque las pequeñitas que tenemos no van a caber al mismo. ¿Qué tipo de tela es? Normalmente tela de algodón. Lienzo, sí. O sea, sí pensaban las viejas. Funda de almohada incluso. Sí, funda de almohada sirven perfectamente. Sí, funda de almohada. Y tiene que tener y tiene un violín para esa cerrarlo. bolsita para preescolar. Sí, ese tipo. Entonces, yo traje algunas. Y además tiene que tener un lazo para poner. Sí, normalmente el lazo le engancha después. Con el mar. Pero vamos, se pueden llevar las de TNT. Las telas que se compran para sorpresita. Sí, es un tipo desechable por el tema de gripe aviar. Para el cerramiento, digamos. Es que se compra así, vos te vas a comprar sí, ya viene con el cumpleaños, ya te dan souvenir. Ahora que empieza época de escuela vas a encontrar para preescolar de todos los tamaños, colores. Si resulta que tenemos más aves que bolsas, se meten juntas las de la misma especie, ¿vale? Pero depende también de la especie. Hay algunas especies que se sabe que se picotean entre sí y no las pueden juntar.
Entonces hay un orden de prioridades, depende del país, en unas especies otras y se sabe más o menos cuáles son agresivas y cuáles son más. Entonces no vas a meter dos águilas pescadoras juntas, por ejemplo. De todas formas, las aves se meten en las bolsas porque cuando a un ave, las aves son tremendamente visuales. ¿Cuánta parte del cerebro está dedicado a los ojos también en un ave? ¿Cuánta parte del cerebro estaba dedicada a los ojos en un ave? Era mucho. Sí. O sea, de hecho, los dos ojos juntos de un ave son más grandes que el cerebro. Y casi Sí, todo el cerebro sí. está dedicado a la visión. Entonces son muy visuales. Si tú les tapas ese principal sentido, las aves se quedan tranquilas. Por eso los cetreros le ponen las capuchitas a los halcones. Entonces se meten en la bolsa y ahí en teoría deberían quedarse más o menos tranquilos. ¿Por qué no? En teoría, porque hay algunas que empiezan a aletear. Sí. No, pero dentro de la bolsa suelen estar bastante tranquilas, incluso algunos grandes también. Sí, la mayoría de las aves, si le tapas la vista, entonces ya No ven nada, si solamente ven bolsa, no hacen nada. Ahora, una vez que los meten la mano, ya ven tu mano, ya ese. Entonces, distintas formas de agarrar un pajarito. Una vez. Estamos hablando ahora mismo de paseriformes, ¿sí? Entonces, hay distintas formas. Podemos hacer el método estándar, que es 2 dedos, cabecita. Este tiene un cuello un poco gordo. Normalmente se hace así, ¿vale? Y la presión va de tu dedo contra tu otro dedo. No le presionas al lado, ¿vale? Aquí es que no me llega el dedo, pero normalmente es así. Entonces, lo ajustas tú, puedes ajustar el tamaño del agujerito, puedes ir haciendo así, para que la cabeza suya no pase. Pero a él no le estás apretando contra tu dedo, ¿sí? Y el resto de la mano va las patitas entre estos dos dedos y este dedo por aquí para sujetar las alas. ¿Sí? Esta es la forma normal para poderla manipular. Que le quieras hacer una foto, la agarras de sus patitas, puede ser así, como por ejemplo, agua. Puede ser así, ¿vale? O sea, sujetándolo por los fémures normalmente se quedan bastante quietos. Incluso aquí lo vemos que le abre el ala. O sea, lo tenemos así agarrado, que sería la forma estándar, y ya aquí podemos abrirle el ala, podemos mirarle las patas, incluso podemos darle la vuelta, mirarle el pecho, así siempre, ¿vale? Esta es la forma más habitual. Luego tenemos otra forma, bueno, en esta posición también se saca la patita, se sujeta y se anida. Más fácil. Y luego tenemos esta otra forma, que es del revés. Tenemos el ave así, la ave así. Estamos así agarradas, así también, porque así también le tienes recogidas las alas, tiene sus patitas, le puedes sacar la patita para eso y también puedes sacar su ala perfectamente para ver. Sí, aquí, o sea, así es más difícil que te pique. Pero también depende del tamaño del ave, porque, por ejemplo, para una paloma es muy complicado. Las palomas son grandes, muchas veces cuando ya son un tamaño mediano grande, es mejor entre dos personas, una sujeta y la otra anilla. La manipulación debe de durar lo mínimo, y lo mínimo es que hagamos lo más rápido posible las cosas para hacerlas bien. También dice, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? O sea, tampoco es hacerlo así todo, pero intentar tener la soltura suficiente. Entonces, para eso vamos a entrenar con algunos de los pájaros más duros, con los que no sufren tanto, con los que no se estresan, los que no tienen tanto riesgo, porque hay algunos que, por ejemplo, por anatomía tienen problemas porque se les rompe fácilmente la fúrcula. Al hacer así, ya para intentar escaparse, la fúrcula se les puede romper. Y ahí, ¿qué? Sí, pero en los pájaros llaman fúrcula, ¿no? Nosotros le llamamos fúrcula. Y entonces, porque sus clavículas son diferentes, me parece. Sí. Entonces, pues esas aves, si se les rompe la fúrcula o las tienes en casa y las estás cuidando hasta que se le vuelve a soldar, si no se ave, y si le ha atravesado un saco aéreo, olvídate, esa ya está condenada. Entonces, hay algunas aves que se sabe que esas que son más delicadas. Entonces, esas no las vamos a hacer. Vamos a dar gorriones y cosas de esas que son muy duras. Pero para eso, para practicar, agarrarla, saber qué presión hacer, porque tiene que ser una presión firme, pero no apretarlo. Pero tampoco demasiado flojo, porque si lo tienes flojo, el pájaro lo sabe y se va. Entonces, bueno, aquí también vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las puedes poner boca arriba para ver las mudas, las plumas.
lo puedo sujetar así por las patitas y veis que está lo más cerca del cuerpo. Las alas nunca hay que cruzárselas porque las podemos romper, evidentemente, pero bueno. Y no apretar demasiado, lo que estaba diciendo antes. Hay que encontrar en nuestra forma de manipular cuál es la presión precisa para no apretarlo demasiado. Aves que hay que manipular muy rápido. Por ejemplo, las hembras que están follando. Y eso se sabe porque tienen lo que se llama placa incubatriz. Pierden las plomas de la barriga para poder calentar a sus pollitos o a sus huevitos mientras incuban. Pueden estar incubando, pueden estar criando pollos. Y de hecho aquí luego veremos, no sé si aquí sale. Sí, aquí se ven distintos tipos de placa incubatriz, lo podéis ver ahí abajo. Luego veremos lo de la placa. Entonces, bueno, pues también esas hembras hay que tener cuidado, no se les puede apretar mucho la barriga. O si vemos que tienen huevo, también se puede notar que está para poner. Entonces, esas se anillan, prácticamente, si no es necesario, no se toman medidas biométricas y se sueltan. En primavera, sobre todo, que cuando Y si ves que se te va a escapar, no intentes agarrarlo, porque al intentar agarrarlo, ahí sí que le puedes hacer daño. Entonces se soltó. Ya está, no pasa nada. Aquí vemos otras formas de agarrarla. Bueno, está eso, la sujeción normal, que es con la cabeza entre los dedos, y ahí puedes sacar la patita. La sujeción inversa, que es con la cola para atrás. La sujeción para la foto, porque claro, para hacerle una foto, que le quieras hacer una foto de la muda, del aspecto, no sé qué, para preguntar, pues lo puedes agarrar así o así. O con estos dos dedos, o con estos dos dedos. También depende del pájaro que está para adelante. Eso también es una sujeción de fotógrafo. Y una vez que ya sabemos qué animal es, porque nunca se anilla un animal sin saber lo que es. Sabemos, o sea, está anillado. Sabemos, bueno, ahora vamos a ver qué edad y qué sexo tiene, porque eso también es importante. Y luego ya le tomaríamos las medidas. Como he dicho, no se anilla nada que no sepamos qué es. En algunos casos se pueden hacer fotos, se pueden hacer consultas, normalmente vas a mirar guías, pero si no estás seguro de lo que es, mejor no se anilla. A nivel de especie, es decir, no es una, no sé, es un irundo. ¿Un irundo qué? ¿Vale? Luego se le pone la anilla, que es esa anilla que tenemos ahí, con ese alicate especial de anillador. Normalmente cuestan unos 50 o 60 euros. Entonces, nosotros veremos a ver si después de este curso tenemos suficiente dinero para comprar uno para la escuela. Pero si no, de momento nos están prestando siempre Rock y los otros anilladores que... Y se utilizan anillas, ¿vale? Las anillas. Vamos a hablar de las anillas, porque mucha gente aquí se lía y piensa en las anillas que se le ponen a las aves en cautividad o a las aves que están de cetrería, no son las mismas anillas. Estas anillas son abiertas. Hay distintos tipos de anillas. Vamos a ver que hay anillas de distintos colores, o sea, de distintos tamaños, perdón. Son anillas normalmente de aluminio. Para algunas aves se fabrican en acero inoxidable, pesan más, pero si son aves que son marinas o que son acuáticas, mejor ponerles inoxidable a veces. Eso ya están las recomendaciones de lo que ya se sabe, de los estudios que ya se han hecho. Y luego tenemos las anillas a distancia, que son estas. Esas se pueden ver con los prismáticos. Esas se le pone, por ejemplo, un águila y así sabes todos los años que el águila pescadora que viene a la reserva siempre es la misma. Y le puedes poner nombre porque sabes que ella es ella, no es otra. No es que haya venido su primo. ¿El código que tiene una nomenclatura internacional o tiene el código que se puede hacer por país? Efectivamente, el código va por país. Entonces, o sea, el problema que tienen las que ha hecho el MADES es que no tienen numeración única. Sí. Han hecho de distintos tamaños y cada tamaño tiene la misma numeración. Del 1 al 100, del 200 al 300 y así. ¿Por qué es un problema? Pues porque si tú capturas un ave que su cédula, su anilla, se llama 321 y es un pepitero verdoso, chiquitito, dice, vale, el número 321 tiene estas medidas y es un pepitero, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora te cae otro 321, que es un tucán, pero también se llama 321, ¿cómo lo diferencias?
tienen que tener un código único, una cédula de identidad que individualice a cada individuo. Claro, ellos hubiesen por lo menos colocado una letra A, que significa B, Claro, que significa efectivamente, pero eso es lo que no han hecho. ¿Y dónde se pueden mandar a hacer y se puede establecer un código diferente? Sí, o sea, el código ya lo tenemos nosotros, estamos haciéndolo. Acá en la escuela. Sí, lo estamos haciendo en la escuela, estamos trabajando con el MADES para eso. Y se van a pedir hacer, y le tengo que mandar todavía el presupuesto al MADES, se van a mandar a hacer en Polonia, que son mucho mejores que estas. Estas son muy blanditas, son fáciles que se deformen, si están deformados le pueden hacer daño grave. O sea, estas a mí no me terminan de convencer. En Kentucky, en Estados Unidos. Entonces, y además no tienen remite. Tú te encuentras esa anilla y dices, pi 321. ¿Y ahora qué? ¿A quién se la manda? Tiene que poner MADES Paraguay. Sí. Y así cualquiera que se lo encuentra en Paraguay o fuera de Paraguay sabe que tiene que mandarlo al MADES Paraguay. Y porque si no, imagínate que un pájaro va a Argentina, va a la Patagonia, sube a Estados Unidos y dice, ¿y esta anilla de dónde sale? Claro. Porque además en América, en el continente americano, no tenemos una oficina central que pudiera averiguar esas cosas. Eso es importante Eso es para muy las que importante. son migratorias. Sobre todo para las Tener los migratorias. controles en los diferentes países. Claro. Y en el caso de las residentes también. También para es poder importante, hacer claro. un seguimiento mucho más Claro, porque sencillo. imagínate que tienes una vez chiquitita con un número y tienes una vez un poquito más grande con el mismo número, ya no sabes qué ha pasado, no, o sea, ya se complica mucho la cosa, tendrías que mirar la especie, y si alguien se ha equivocado con el nombre de la especie, entonces las anillas tienen que tener un número único, sobre todo eso, para los que veis que más tarde, eso es ley. ¿Vale? Como hemos dicho, aparte de la anilla metálica, que es su matrícula, que es su cédula de identidad, que tiene ese número totalmente individualizado, hay otras marcas que se ponen además de, pero la metálica va siempre, ¿vale? La metálica va siempre. Entonces, se pueden poner anillas de colores y se hacen distintas combinaciones y eso. Entonces, así tú ves ahí saltando a tu hornero y ves a la familia y no sé qué, y vas sabiendo, vale, ese es el padre, esa es la madre, porque estos son los pollitos que los anillamos el año pasado. Y tienes tus códigos de colores con estas que son de plástico, ¿vale? Luego aquí, no sé si se ve bien, pero estas son banderitas, ¿vale? Es una anilla, pero le sale así una banderita, porque se ven mejor en la distancia. Porque las Para las espátulas, acuáticas. para algunas acuáticas que son altas, se les ponen las banderitas. Yo solo las he visto en espátulas, no sé si habrá alguna otra especie que también se les pone, no me acuerdo. Luego tenemos las de anillas de lectura a distancia, que estas son de PVC, ¿vale? Estas tienen un código que eso cada proyecto lo decide. O sea, este código lo decides tú, si tú estás anillando águilas pescadoras, o si estás anillando águilas coronadas, o lo que sea. Y eso lo tienes, pero eso también lo comunicas cuando envías tus datos. He anillado este bicho con esta metálica y con esta PVC. También tenemos marcas alares, porque voy volando un buitre y son bichos que están todo el rato en el aire, es muy difícil. Pero las marcas alares sí que se ven. O cuando se posa un buitre, que las patas son cortas, se posa un buitre y tú ya no ves las anillas, no ves los colores, no le vas a ver nada en las patas. Pero si llevan eso aquí, sí que las puedes localizar. Normalmente ahí va un número y un código que también, igual que las PVC, se comunica. O sea, ya va ahí, no sé. Marta, sería más o menos similar como estuvimos hablando con la gente de Red Binding. Ellos tienen las bandas de tinte a las que tienen las alas más grandes para identificar. Pero ese tiene un problema. O sea, tú puedes con pintar. Un código de barras. Sí, puedes pintarlas o decolorar distintas. Pero claro, cuando muda esa pluma, ya se estropeó tu código. Sí, por lo menos para los que son residentes. Sí, pero aún así va a mudar las plumas. En 2 años ya ese código no te vale. ¿Y cómo le ponen eso? Pero también si hay muda de pluma, también se va todo. No, la marca alar no, porque no van las plumas. La marca alar, tienen aquí una cosa que se llama patagio, una pielecita, y se pone como un pendiente. Es una pielecita, solo piel, entonces se atraviesa y se le pone con un brochecito. Y entonces ya cuando cierran el ala, pues va aquí su marca alar. Entonces, ¿se me oye bien, Cris? ¿Estamos viendo? Sí, 45 me queda bien. ¿Qué tal vamos con una presentación para hacer el break? Sí, podemos hacer dentro de un... Sí, vamos a terminar las marcas especiales y las marcas. Sí.
Entonces, bueno, pues Eso del pico también. Sí. La clica ahí. también, esto para patos, tened en cuenta que todas las marcas especiales son más cosas que poner encima al bicho. Tiene que estar justificado. No vas a ponerlas por ponerlas. Si estás haciendo un estudio específico, por ejemplo, hay unos aguiluchos en España que se les ponen esas marcas alares porque es una especie que está en peligro de extinción y es muy importante saber dónde hacen los nidos y cuáles son sus áreas de campeo, porque normalmente son campos de trigo o campos de cultivo y hacen los nidos en el suelo. Y entonces cuando van a cosechar, hacen pollito picado. Entonces es muy importante tener controlado. Se les ponían unas marcas alares y se descubrió que había algunas rapaces que empezaron a preferir cazar a esos aguiluchos que estaban marcados. Sí, porque es Vale, visual, pues. güey. Claro, porque Le identifican desde los la depredadores dicen, uy, a ese bicho le pasa algo. No es que huele peor, o sea, no tiene por qué volar peor, no tiene por qué afectarle a la presa, pero Le el alteran depredador, el- claro, le el depredador alteran el dice, ese mimetismo. le pasa algo, es raro, me lo como. Siempre van a por el que El tiene algo distinto. El árbol ya le identificó, murió el mimetismo en la naturaleza. Luego tenemos los collares también para aves que están siempre en el agua, entonces no tiene sentido poner una anilla de lectura a distancia, nunca le vas a ver la pata. Esa lleva su anilla metálica, no sé si se verá, no, porque a las acuáticas se les pone siempre aquí arriba, luego lo veremos. Y luego tenemos este. Este es muy molesto para ellas, no les impide comer, no, pero igual es una marca que puede atraer depredadores. Entonces, a veces incluso se ponen y luego a final de temporada se quitan, porque suelen ser aves residentes. ¿No? Pero lo mismo, es para aves que no le vas a ver las patas, porque son patas. Están nadando. Tampoco les puedes poner una marca alar porque a lo mejor tampoco se va a ver, porque no vuelan tanto. Hay muchos tipos de anillas, como veis, distintos tamaños, gruesos, anchos. No es lo mismo un zorzalito que aquí un búho real. Y para eso estamos creando, con ayuda de anilladores de distintas partes de Sudamérica y de Centroamérica, una lista con los tamaños que ya se sabe que tiene que tener cada especie. ¿Qué pasa? Que hay algunas especies de Paraguay que no se han anillado nunca o no se tiene ninguna lista y tenemos que ir averiguando nosotros. Entonces vamos a ir completando. De las 800 más o menos especies que tenemos aquí, creo que tenemos clasificadas unas 150 o así, que sepamos qué tamaño necesitamos. Pero sí tenemos una referencia, por lo menos en familias. Sí, pero hay veces que dentro de la misma familia puedes tener distintos gruesos de tarso. Entonces, lo que vamos a ir haciendo también es tomar muchas medidas de tarso, de grueso de tarso, que eso normalmente no se toma porque eso en Europa y en América es lo que se ha hecho desde primero del siglo XX, que es cuando se empezó. Entonces, todas las aves se sabe cuál es su media de grueso de tarso, todo eso. Pero nosotros no. Entonces, nosotros empezaremos a tomar muchas medidas de tarso, de grueso de tarso y de largo, para tener una base de datos y también poder ir viendo cuál es la media y cuál es la variación y todas esas cosas. Sí. ¿Y existe información en Argentina o en Brasil que ya Sí. se pueda ayudar? Sí, también esa hemos traído. De Argentina no conseguimos que nos manden. Pero podemos tener. Sí, o sea, aves argentinas tienen que tener esa lista, pero no he conseguido que nadie me la mande. Llevamos, ¿cuánto? 2, 3 años. Son residentes regionales, como tener datos de. Sí. Entonces tenemos datos de Brasil, de Perú, creo que era, ¿no? De Canadá, de Estados Unidos, de México, de Bolivia, creo que no. Pero eso, el listado de los tamaños de las anillas. Las anillas no pueden quedar ni muy holgadas ni muy pegadas. Se colocan con estos alicates, dependiendo si son anillas pequeñas, tenemos este de tamaño pequeño, para las gruesas está el otro 50 o 60 euros. Entre los dos ya tienes más de 100 euros, solamente en alicate. No, la técnica habitual es ponerla así en el alicate, acercarla a la pata y cerrar, y la anilla va a cerrar exactamente así, no puede quedar montada, porque entonces ya no tiene el ancho que tiene que tener, y además le rozaría. Pero hay otra técnica que es: tú agarras el pajarito, estiras la pata, le pones la anilla, sujetas la anilla y ya aprietas con el... Yo para los pequeños es lo que suelo hacer, porque si no muchas veces se te cae la anilla, si no tienes mucha práctica, o si el pájaro se está moviendo. Si vemos aquí, por ejemplo, a esta ave se le puso la anilla y se montó. Y si se monta, se ajusta demasiado y le hace heridas.
Entonces una anilla no puede quedar muy ajustada, porque además, aunque no le quede tan ajustada como para que le haga herida, tiene que mudar sus escamas. Tenemos que pensar que son reptiles las aves. Tienen sus escamas y tienen que mudar esa piel. Y si está muy ajustado, esa piel no se va a mudar y termina también haciendo daño, infecciones, enfermedades. Si queda demasiado holgada, tampoco, porque roza, se engancha en hierbas, se mete tierra, también les va a rozar y también les puede hacer algún tipo de herida. Vale, ya tenemos. Hemos sacado nuestra ave de la red. Hemos averiguado qué especie es. Le hemos puesto la anilla. Podríamos soltarla y eso ya nos daría el dato de esa ave estaba ahí de día, pero se pueden averiguar muchas más cosas. Ya que la tenemos en la mano y ya que la hemos estresado, vamos a averiguar un punto. Entonces, datado y sexado se refiere a saber la edad y el sexo. Aquí, bueno, en esta foto se pueden ver distintas edades y sexos de una especie española que se llama Curruca capirotada. No, cabecinera. Entonces tenemos aquí joven de macho, adulto de macho, joven de hembra, adulto de hembra. Esto es bastante subjetivo, aunque hay cosas que se puede fijar uno. Y no es solamente un carácter, tenemos que ver un conjunto de caracteres para saber si es joven, si es adulto, y luego veremos que hasta cierto punto podemos saber edades. Entonces tenemos que ver el color de las partes desnudas, de lo que no está cubierto de plumas, como las patas, el pico, el iris, la osificación craneal y el plumaje, que es lo más difícil, pero es normalmente lo que más información da. Las patas. En los pollitos, en los que acaban de salir del nido o que son de este año, normalmente las patas de los jóvenes van a tener un aspecto más hinchado, más carnosas, más como si estuvieran inflamadas. Aquí se ven las patas de una gallineta, una polla de agua, y veis, estas se ven mucho más como secas y más pata de gallina. Y esta está más inflamada, más gordita, más carnosita. Entonces se puede ver. Viendo cómo íbamos a saber la edad de los pajaritos. Entonces, en ciertas aves, las patas, como hemos dicho, se ven como más tiernas, más carnositas, más hinchaditas. Y cuando avanza la edad, pues ya se quedan como más secas. ¿Sí? Son más duras, suelen ser un poquito más finas, pero claro, eso, si es la primera vez que lo ves, si no es comparando, muchas veces no. Eso es con todas las aves. Eso es una cosa general, siempre hay excepciones. También se puede ver el color del pico de algunas aves. Normalmente las aves cuando salen del nido todavía tienen lo que se llaman boqueras, también tienen un bordecito amarillo, casi todas las aves, y entonces se va perdiendo con el tiempo. Esas comisuras amarillas se llaman boqueras y suelen estar, dependiendo del ave, hay veces que más de un año. O sea, que hay veces que ya no se puede considerar pollo, porque ya es del año pasado, y todavía tiene esas boqueras. O sea, hay que ver varias cosas todas en conjunto. Pero también es verdad que algunos adultos, en época reproductora, también desarrollan boqueras amarillas. Entonces, solo eso tampoco nos podemos fijar. Son una pista, pero no puedes. La forma del pico, hay veces que en los pequeñitos, o sea, en los que han salido del nido, porque tenemos que tener en cuenta que las aves cuando salen del nido ya tienen tamaño adulto. No podemos decir, no, es más pequeño, pesa menos, tienen tamaño adulto. Ya está, cuando salen del nido ya están listos para reproducirse, y, o sea, en breve, pero ya tienen el tamaño adulto. No es como con los humanos, que tenemos humanos pequeñitos y humanos grandes. Entonces, los picos, hay veces que no han terminado de crecer. Pero tened en cuenta que mientras están en el nido, las aves están vulnerables, están en un sitio donde las pueden encontrar y comerlas. Entonces, lo que hacen es crecer lo más rápido posible para salir cuanto antes del nido. Entonces, si todavía no ha crecido del todo el pico, da igual, salen del nido. Si no les da tiempo a echar buenas plumas, echan las plumas que sean con mala calidad y salen. Pues, ¿no? Luego veremos el plumaje, un plumaje de mala calidad normalmente indica que es joven, porque ha ido a toda prisa con los recursos que tenía y es para sobrevivir el primer año hasta que pueda cambiarlo otra vez. Entonces, salen rápido. Y por eso el pico muchas veces no ha terminado de crecer. Entonces, puede ser que la punta todavía no tenga la forma que tiene que tener. Entonces, suele ser menos puntiaguda, un poquito menos picuda. En algunas especies se puede ver también la coloración del interior del pico.
Incluso hay algunos que suelen tener 2 manchas en la lengua, también puede ser, no sé si la lengua viene esto. Pero el color del pico a veces también puede indicar si es adulto o no. Esto, por ejemplo, son córvidos, una corneja negra. El diseño del mentón, otra cosa que se puede ver. Pero eso ya son como, en cada especie se conoce cuál es el diseño del adulto, cuál es el del subadulto, cuál es el del pollo. No sé qué ha pasado aquí, que han desaparecido algunos espacios, pero bueno. Los ojos. Los ojos normalmente van de oscuro a claro, se van aclarando. Pero también hay variaciones que son muy sutiles y tienes que haber visto muchos ojos para decir, este es más avellana, este es más chocolate. Sí. Hay aves en los que eso es más fácil de ver. Algunas rapaces, cuando son pollos, tienen el ojo gris, negro, marrón, y se va aclarando, por ejemplo, en los buitres leonados, que son un buitre europeo, africano, o sea, euroafricano, va aclarándose hasta que es un color amarillo pálido, incluso casi blanco. Entonces, dependiendo del tono, tienes como un pantone de ojos de buitre. También en los gavilanes, lo que es el gavilán europeo, ese va variando también de marrón oscuro a anaranjado y a rojo. Entonces hay distintos tonos de naranja entre medio que también te indican distintas edades. Pero en general los paseriformes suelen tener unos colores de marrón, marrón oliva, avellana. Entonces no siempre es indicador, sobre todo aquí que estamos casi todos mujeres, lo siento por ti, pero las mujeres distinguimos más colores. O sea, eso ya se sabe científicamente. A las mujeres nos cuesta menos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los anilladores son hombres. Y entonces te van a decir que eso no sirve de nada. ¿Pero por qué? Porque ellos no lo ven. También es verdad que hay hombres que sí que lo ven. Que pero por general las mujeres vemos más colores. Entonces a nosotras nos cuesta menos distinguir los distintos tonos de ojos. Pero también necesitas ver muchos ojos para aprender eso. Aquí también podemos ver en la curruca, que es la que vimos antes en la portada, pues el adulto tiene el marrón chocolate, pero ha pasado por distintos, este es otro macho adulto, y estas son 2 juveniles, uno macho y otro hembra. Entonces se ve que en los juveniles, estos son los 2 adultos, estos son los juveniles. Los juveniles es como más clarito y los adultos son más marroncitos. O sea, hay algunas especies que van de oscuro a claro, otras que van de claro a oscuro. También. O aquí también en la curruca mirlona, desde el pollo que la tiene casi negro hasta la adulta que ya lo tiene amarillito pastel. Ahí se ve súper bien. La osificación craneal. Los que hayáis tenido bebés o hayáis visto bebés recientemente, sabréis que en la cabeza y en los pollos pasa lo mismo, no está formada y no están unidos todos los huesos. Y hay unas partecitas que son como de, ¿cómo se llama? De eso, de cartílago. Y eso se va osificando con el tiempo. Entonces, si soplando puedes ir viendo, o sea, este sería el adulto, este es el pollo recién salido, tiene todo blanquito o ya lo tiene todo de color hueso. Y entonces puede ser que sea desde dentro o que sea desde afuera la osificación, pero si tú puedes ver marquitas de osificación, dices, vale, este bicho todavía no es un adulto. Normalmente en paseriformes eso no sirve. ¿Por qué? Porque cuando sale del nido ya está osificado. Entonces, pero para otras aves sí que sirve, sí que nos puede ayudar. Son cabezaduras de pequeño. O sea, perdón, al revés, lo he dicho al revés. Las no paseriformes son las que salen. Las que salen ya con el cráneo formado. Las paseriformes sí se puede ver. Perdón, lo he dicho al revés. Y ya vamos al plumaje. El plumaje es una fantasía. Porque hay tantas variaciones, tantos tipos, tantas excepciones. Entonces, ¿qué es un plumaje? Pues son todas las plumas que han salido a la vez. Eso es el plumaje. Puedes tener 2 o 3 tipos de plumaje porque te hayan salido en distintas veces, pero el plumaje es todas las plumas que han ido juntas a la vez. Las que han ido saliendo a la vez en la misma generación. La muda es un proceso normal de intercambio de plumas, porque es algo que se gasta, se va desgastando. Entonces, hay muchas estrategias de muda. Están muy bien estudiadas en Europa y en Norteamérica. En el neotrópico no se sabe todavía mucho.
Y eso también es un problema que tenemos, pero también es una oportunidad para que podamos investigar, sacar publicaciones y averiguar todo eso, para poder averiguar la edad. Porque hay distintas estrategias de mudas. Hay aves que, sobre todo las paseriformes, normalmente mudan 1 o 2 veces al año, pero, por ejemplo, hay buitres que tardan 8 años en mudar todas sus plumas, porque cada año mudan plumas de vuelo, estoy hablando. Pues a lo mejor cada año echan 1 o 2 plumas, porque les cuesta tanta energía que no pueden permitirse estar sin volar, porque claro, si sueltas muchas plumas a la vez, no puedes volar. Y si sueltas 1, 2, 3 plumas, cuantas más plumas sueltes del ala, de la cola, más energía gastas en volar. Y luego hay algunas especies que las pierden todas, no vuelan, y luego las sueltan. O sea, y luego les crecen otra vez y ya vuelven a volar. Pero esa época están más en peligro. Y el plumaje, claro, pues es algo que lo que es el estado de la muda nos ayuda a saber también la edad. Porque, como he dicho, los pollitos salen del nido con un plumaje que todas las plumas tienen exactamente la misma edad, porque todas han salido a la vez. Y es un plumaje que se ve de peor calidad, más transparente, se rompe más fácil, los colores no son brillantes, se ve como un plumaje que se ha hecho rápido y barato. Y hay algunos pollos que después de salir del nido mudan parcial o totalmente. Hay otros que hasta que no ha pasado un año no empiezan a mudar, o sea, depende de las especies. Pero todo esto hablando desde la óptica de pájaros europeos. Aquí no sabemos qué hay. Acá no hay información. No hay casi información. O sea, busquen mucha información para la presentación, para poner pájaros de aquí, y hay muy poca información. Por ejemplo, del carancho, se sabe perfectamente. Los distintos colores que tiene el carancho según va creciendo. Juvenil, ha nacido este año. Inmaduro, nació el año pasado, pero este año ya está buscando pareja, puede ser. Y el adulto, no sabes cuándo ha nacido, pero no fue ni este año ni el año pasado. Sí. Se pueden ver los límites de muda. Hay veces que hacen mudas parciales. No sueltan todas las plumas a la vez, porque evidentemente si sueltan todas las plumas a la vez, no vuelan. Van a quedar pollos. Claro. Entonces puedes tener distintas generaciones diferentes en esto. Aquí, por ejemplo, se ve un límite de muda, y es que estas son marroncitas y estas ya tienen esa manchita blanca. Y aquí igual, estas no tienen manchita blanca, estas sí. Entonces, perdió primero estas, y cuando estas hayan crecido del todo, entonces perderán los otros. O bueno, al revés, realmente estas son las de adultos y estas son todavía las que no han terminado, no las han soltado. ¿Qué forma tiene una pluma? ¿Qué características tiene la pluma? ¿Qué partes tiene la pluma? ¿Y qué nos tenemos que fijar? Nos podemos fijar el tamaño. Las de los jóvenes suelen ser más pequeñas. Suelen, ya he dicho que salen en tamaño adulto, pero tienen plumas a lo mejor un poco más cortas, porque evidentemente tienen que crecer rápido. Ahí dice que entre un 10 y un 25% más pequeño. El final en punta o redondeado, eso es bastante característico. Normalmente las aves juveniles acaban en la punta redondeadita del ala, o sea, de la pluma, tanto en las de vuelo de ala como en las refritas de la cola, y las de adultos suelen tener un piquito, suelen ser más picudos. Si tuviéramos una lupa potente podríamos ver las válvulas, que es de lo que están hechas las plumas, ¿no? Y ahí podríamos ver la densidad de válvulas, por eso parecen más transparentes las de juveniles. El raquis, lo que es el palito de medio, el soporte, es más delgadito en juveniles. De hecho, aquí vemos dos colas. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es más puntiaguda? ¿Cuál es más grande? El de la izquierda es más... Sí, pero esta es más transparente. Bueno, aquella es un derecho. Sí, esta es juvenil. Que son más redondeaditas. Aunque tienen ahí una puntita, pero son más redondeaditas. Y estas, sin embargo, están bien picuditas. Y la nervadura ya está más oscura también. El color, como he dicho, los colores son menos brillantes. Normalmente, además, los pollos tienen una pigmentación menor, o sea, más para esconderse. Más mimetizado. Más mimetizada. Pero aún así, si el pollo ya ha echado una primera generación de plumas negras, ese negro no es tan negro como el negro de un adulto, es un negro de bahía. Son más feitas. Sí, efectivamente. Se desgastan mucho más rápido a final del año. Sí. Cuando ha pasado ya todo el año, las plumas de un juvenil están mucho más desgastadas, más rotas, están hechas mierda que las de un adulto.
porque son más débiles, porque eran más malas. Y también al final del año pues se han decolorado y se han estropeado más. Entonces, bueno, pues aquí también se puede ver un juvenil y un adulto. Estas son menos espesas, más... Eso se ve peor. Dice, estas plumas son baratas. Y por eso se desgastan bastante. Aquí también se puede comparar el desgaste en primavera. O sea, en primavera han salido las dos más o menos a la vez. Entonces se han desgastado poco. Pero cuando ya llega el otoño, uff. O sea, este es el pollo. Y está bien. Pero llega la primera primavera con la pluma mala, se ha desgastado mucho. Vuelve a mudar. Ya tiene otra vez en otoño la pluma buena. Y ya esta pluma, que es adulta, ya se ha desgastado muchísimo menos. Si comparas los desgastes, esta es de pollo, esta es de adulto. En realidad estas son dos de adulto, pero cuando salen al principio no tienen desgaste. Pero ya en primavera ves que antes de mudar, pues hacen una muda prenupcial y otra postnupcial. La tendencia va a ser a que veamos entonces plumas desgastadas en esta práctica. Si han criado, sí, claro, han estado bien. Verano, Sí, pues, si pillamos pollo, sí. Y los adultos hay veces que depende de también, si son residentes se desgastan menos, si son migradores se desgastan mucho más. Por ejemplo, hay un ave que al año cruza 2 veces el Sáhara. Con la arena y el viento y el sol llegan hechos mierda a España. Llegan un plumaje y aún así los adultos se diferencian de los pollos. Pero han desgastado muchísimo. O sea, tú ves esas plumas que les ha pasado toda la arena del desierto. También se pueden ver las plumas del cuello, de la espalda, las cobertoras, las que les dan calorcito, las que no sirven para volar. Y en un juvenil están más... las válvulas están desconectadas, están aquí. Y sin embargo, en un adulto están más enteras, tienen más forma de pluma. En el pollo están ahí todas sueltas y que se ven. Y la cola, pues aquí también vemos lo que hemos dicho antes, la punta redondeada y la punta al revés. Que lo tengo puesto al revés. La punta redondeada de adultos, una cola, la cola puntiaguda, claro, una pluma en cuero. También las barras de crecimiento, esto es una pista muy grande, porque nos dicen si las plumas han salido todas a la vez o si se han ido soltando y creciendo en distintos tiempos. Un pollo le han salido toda la pluma a la vez, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta que hay variaciones en el metabolismo, tanto de noche como de día, distintas variaciones en la alimentación, hay variaciones, entonces eso va haciendo que haya unas barritas, unas banditas que se ven si hace que brille la luz sobre la pluma. Y esas, si vemos que en todas coinciden, como aquí, en el juvenil, vemos que todas coinciden, quiere decir que todas han ido creciendo a la vez, todas han tenido esa falta o esa sobrealimentación a la vez. Sin embargo, en un adulto, las ves que no coinciden, son todas distintas porque han crecido ahora una, ahora otra. Visto, las puntas, el ángulo, las rectrices. Hemos dicho, en los juveniles son más estrechas y puntiagudas, que antes lo he dicho al revés, perdón. Los jóvenes son redonditos. Entonces veis que esta, aunque está apuntada, este es adulto, pero tiene menos puntas que la del juvenil. El juvenil está mucho más afilado. Aquí hay otros casos. Aquí se ven, hay unas manchitas a veces, los musicápidos, los túrbidos, suelen tener unas manchitas en las cobertoras secundarias, terciarias, que pueden durar hasta un año. O sea, puede ser que encuentres algún adulto que tenga retenida alguna pluma de esa. Pero si te dan también una pista de que puede ser un pollo. Entonces, como hemos dicho antes, hay muchas cosas que mirar, pero ninguna por sí sola te indica es pollo. A no ser que esté dentro del nido. Esa es la única cosa que por sí sola te indica que es un pollo. Y entonces tienes que buscar varias cosas. Entonces ves el color del iris, ves el interior del pico, ves cómo acaban las plumas y así puedes saber. Este es el juvenil y este es el adulto. ¿Veis? El pico del juvenil es mucho más amarillo, las plumas son más redonditas. Estas de vuelo, las de la cola al revés. ¿Y esto cómo se dice? Porque dice, bueno, ¿qué edad tiene un pollo? ¿Qué edad tiene un bicho? Normalmente se usa este código
el código de edad que usamos el europeo, de edad, lo que hacemos, edades conocidas y edades no conocidas. Tú puedes saber si un bicho es pollo y dices, vale, ha nacido este año. Eso es impepinable. Pero tú puedes saber si le quedan caracteres, si es casi adulto, pero le quedan caracteres todavía de pollo y ha nacido el año pasado. ¿No? Pero ya es adulto, aunque tenga algunas caracteres, pero ya, una vez que pasa el año calendario, ya es un adulto. Aunque naciera en diciembre. Ahora ya tiene nomenclatura de adulto. Entonces, las edades conocidas, tú sabes que cuando han nacido, son los números impares. Edad 1 quiere decir que el ave todavía no vuela, que está dentro del nido. El 3 quiere decir que ha nacido este año. El pollo, este año, pero ya vuela, ya se puede mover. O sea, digamos que es juvenil. Vamos a llamar pollo dentro del nido, juvenil fuera del nido. El 5 es un adulto que nació el año pasado. El 7 es un ave que nació el año antepasado. Y así, vamos, ya no queda. ¿Vale? Son los números impares, son los de las edades conocidas. Sin embargo, la edad desconocida lo que sabemos es cuándo no ha nacido. Podemos saber que este año no ha nacido, nació antes. Y eso sería el 2. No sabemos cuándo ha nacido, este año no. Pero puede haber nacido el año anterior, el siguiente, el anterior. No sabemos. Entonces, poner un 2 es decir, es adulto, pero no sé cuándo ha nacido. Ya. Un 4 dices, el año pasado, o sea, este año no ha nacido, el año pasado puede ser. Entonces, este año no ha nacido, pero el año pasado sí, a lo mejor. O no, pero seguro, ni este año ni el año pasado. Y así también vas. Entonces, vas pasando hacia atrás los años que sabes en los que no ha nacido. Porque hay aves, como he dicho antes, por ejemplo, los buitres, puedes saber su edad hasta que tienen 8 años. Después, ya no sabes. Te encuentras un buitre, tiene los ojos blancos, que tiene la gorguera toda blanca, que tiene todas sus plumas, ya no tiene ninguna juvenil, porque hasta el 8º año no tienen su última pluma juvenil de vuelo. Entonces ya dices, vale, tiene más de 8 años, pero puede tener 16 o 90, ¿sabes? No sabes, a no ser que lo anilles. Si lo anillas, el día que lo anillas ya sabes que por lo menos, o sea, ya tienes una referencia de cuándo era adulto y cuándo era pollo. Y si se acaban los números, empieza A, B, C, D, pero ya sería rarísimo. Bueno, ya hemos visto la edad. Ahora vamos a ver sexo de macho, hembra. Hay algunas aves que es imposible saber. Hay otras aves que tienen unos plumas que están diferentes. Por ejemplo, el bailarín, que si lo tienes azul, negro y rojo, es macho, es verde, hembra. Está clarísimo. Pero hay veces que tienen un plumaje muy parecido y tienes que mirar otras cosas. Entonces, primero vamos a mirar el plumaje, porque hay muchas aves que se diferencian por el plumaje. Pero también hay algunas aves que se diferencian en la biometría. Para eso hay que tomar muchos datos de biometría. Hay que tomar muchas medidas para saber, porque en Europa y en Norteamérica, como ya he dicho, eso ya se conoce, pues llevan muchísimos años tomando esos datos, pero aquí todavía no está muy estudiado, muy desarrollado. También en época reproductora solamente se puede mirar la protuberancia cloacal y o la placa incubatriz. Evidentemente, si tiene placa incubatriz, probablemente sea hembra, aunque yo estaba anillando en San Rafael y había machos con placa incubatriz que habían perdido pluma para incubar. O sea, no es exclusivo de la gente. Sobre todo en el neotrópico. En Europa es raro. Por ejemplo, vamos a ver el plumaje. Mira, como he dicho antes, tengo ahí el bailarín, porque se ve perfectamente cuál es macho, cuál es hembra. Los machos tienden, cuando hay dimorfismo sexual, los machos tienden a ser de colores más llamativos. Y las hembras suelen ser más miméticas. ¿Por qué? Porque la hembra se va a quedar normalmente en el nido. Como hemos dicho, quedarse en un punto sin moverse es una cosa riesgosa. Y aparte también por el desgaste. Ellas gastan mucha energía en producir huevos y en poner huevos. Entonces, no te merece la pena arriesgar. Los machos, digamos que son prescindibles. Si no hay uno, ya habrá otro. Pero no gastan tampoco tanta energía. A ver, siempre hablando desde el punto de la biología. Qué casualidad, qué similitud. Sí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, también vemos una curruca de capirota hembra y un macho. O sea, una hembra y un macho. El macho es un poquito más llamativo. Aunque el cuerpo suele ser bastante parecido, pero el macho tiene esta caperuza negra y la hembra no la tiene, porque es un poquito más mimética.
También puede haber dimorfismo no en el color de las plumas, sino en el color del pico. Aquí tenemos un estornino negro, que se ve la base rosa de una hembra o la base gris de un macho, o aquí tenemos un ánade real, que el macho tiene el pico anaranjado y la hembra lo tiene. Esto, claro, en el caso de los ánades reales, bueno, de los ánades en general, cuando tienen plumaje de invierno es que el macho y la hembra tienen el mismo plumaje. Pero en primavera el macho tiene un plumaje, se le pone el cuello verde, se le pone, y es todo así como, ¡oh! Sí, entonces se pone nupcial, entonces ya no te hace falta mirar el color del pico. Pero en invierno, que están los dos iguales, porque en invierno no tienen por qué ser llamativos, pues ahí sí. O aquí, como dije antes, un gavilán, se puede ver tanto la coloración del plumaje como la coloración del ojo. El diseño del pico también, el color del pico. En biometría, es decir, en tamaño, ¿qué diferencias podemos encontrar? No es lo mismo un ave paseriforme que una rapaz, ¿vale? Y luego hay otros casos aislados. Pero las rapaces, la hembra suele ser más grande que el macho, bastante más grande en las rapaces. Muy grande. ¿Por qué? Porque tienen que proteger a los pollos. Tiene que cubrir el nido. Claro, no, y ellas normalmente son las que son más agresivas, las que tienen más fuerza, las que son más territoriales, digamos. Y los machos son un ayudante. Sin embargo, en los paseriformes, lo normal es que la hembra sea un poquito más pequeña que el macho. ¿Vale? Pero estos son todos generalidades. Normalmente el macho es mayor que la hembra porque tienen poliginia, es decir, un macho que puede fecundar a varios hembras. Sin embargo, cuando claro, eso pasa pues, en las aves de pradera, por ejemplo, los guardagallos, los ñandú, las avutardas, las avestruces. Sin embargo, las especies monógamas tienden a ser más grandes la hembra. ¿Vale? Porque el macho es el que provee, el que trae el alimento, al ser más pequeño es más fácil que capture, que cace y tiene más movilidad, ¿no? Y la hembra permanece mucho tiempo en el nido y tiene que defender. Por eso la hembra es monógama. Mientras seamos monógamos, pues ahora que está siendo todo el mundo polígamo, ahora son los machos que engordan. No era cerrado. Y en época reproductora se puede mirar la protuberancia cloacal, ¿vale? Entonces, es como que a los machos con las hormonas, al estar ya preparados para la acción, se les engorda toda la cloaca para estar ahí, ya listos. Y sin embargo, las hembras no tienen tanto. O sea, aquí se ve la diferencia, por ejemplo. Hay algunos que se les nota muchísimo. Ahí, por ejemplo, se ve precisamente en un carbonero, creo que es. Pero eso solamente lo vamos a ver en época reproductora. En cuanto pasa la época reproductora, eso se guarda y se queda tranquilo. Y luego veremos la placa incubatriz. Tenéis por ahí las fichas donde se ven también las placas incubatrices, aunque creo que aquí, mira, es lo mismo que tengo aquí, ¿vale? Entonces, en muchas especies, para que la hembra pueda dar calor a las aves, o sea, a los huevos y a los pollitos, se despluma, se le caen las plumas de aquí de la pancita. Eso significa que la piel puede estar en contacto con los huevos y la transmisión de calor es más efectiva. La temperatura media de un pájaro está entre 40 y 42 grados. Esa es su temperatura normal. Igual que la nuestra es 36, la de ellos es 40. Por eso no pasan tanto calor en verano. Entonces, también, dependiendo de la etapa en la que están, está más turgente, ¿no? Más con mucha irrigación al principio, y está toda hinchadita cuando tiene huevos, que necesitan más calor, y luego se le va quedando arrugadita, y casi como una piel seca, y ya no está tan roja, sino que se va quedando de un color más morado. Entonces, aquí veis, al principio, cuando acaba de desplumarse, luego ya durante ya tiene pollitos, y ya al final, cuando ya los pollitos ya empiezan a termorregular. ¿Cómo se ve esto? Hay que soplarle en la barriga a los pájaros. Para ello, no sé si activar aquí la cámara. ¿Le crece otra vez con la pluma? Sí, le crece al año siguiente. A ver si consigo aquí. ¿Que me vean? Sí, me ven. Vale. Para ello, agarramos el pajarito, ¿vale? Siempre la cabeza entre los dedos.
sujetamos las patas para abajo, como estoy ahí, de hecho esa foto soy yo, y soplamos. Cuidado que nos mareamos, porque hay que soplar de manera constante hasta que se abran las plumitas. ¿Cuántos segundos? Hasta que hagas así y te mueras. Hasta que empieces a estar azul así. No, hasta que empieces a ver estrellitas. Eres mayor la que estaba haciendo. Sí, no sería la primera vez que tengo que hacer así, descansar un poco. Entonces, bueno, pues la placa incubatriz también nos indica, pero esto también igual, es en época de reproducción y de cría. En invierno esto no sirve, porque en invierno ya le vuelve a crecer sus plumitas. Normalmente son las hembras las que incuban, pero como he dicho, mirad ahí, eso es San Rafael. Eso en 2013 estuve anillando en San Rafael, ese ave estaba, o sea, ahí también tienen, dependiendo de la especie, se despluman más o menos hasta los muslitos. Padre responsable. Y hay veces que hay machos. Paternidad responsable. Sí, sí. Y que hay machos que también incuban. Su placa incubatriz nunca va a ser tan fuerte como la de la hembra, pero nos puede despistar. ¿Qué era? ¿Un pepitero? ¿Qué era? No me acuerdo ahora mismo, tendría que verlo. Color amarillo. No, este es el de San Rafael. Este creo que no. Este no estoy seguro. No se diferencia con la paternidad. No, pero tengo que mirar, lo tengo apuntado en mi lista actual, estaba desplumado hasta las rodillas. Sí. Eso también es San Rafael, veis que aquí ya está más arrugadita. Ese ya tenía pollitos, ya los pollitos estaban a punto de salir del nido. Entonces ahí ya tiene menos irrigación, ya porque los pollitos han empezado porque poco a poco, digamos, le va quitando la calefacción, porque no sé, hay un shock. Pero al principio los pollitos no termorregulan, por lo menos los nidícolas, porque hay nidos, o sea, hay pájaros que nacen directamente, que son los nidífugos, y se salen del nido. Salen del huevo y ya van al agua, ¿no? Las acuáticas les pasa mucho eso. La mayoría son nidífugas, entonces se pierden los gatitos por ahí, o las gallinetas. Pero estos que tienes que esperar a que los pollitos echen su plumaje y crezcan un poquito. Entonces, bueno, y aquí también tenemos un código de placa incubatriz, de 0 hasta el 9, ¿vale? 0 no hay, 9 hay algo y no sabemos si es placa o no es placa, pero algo hay. Y entre medias tenemos todos los grados, desde tienen la piel lisa de color rojo oscuro y está ahí potente y muy desplumada, hasta ya está arrugado, que parece la cara de una abuela, y ya al final cuando le están saliendo las plumitas de nuevo, ¿vale? Este sería el 8, o sea, el 5 sería, ya empiezan a salir las nuevas plumitas, pero ha tenido placa incubatriz. Aquí podemos ver eso, algunas fotos, algunos diferentes estadios. Este creo que era un macho, que tenía un poquito de placa. Como estamos viendo, las partes de un ave. Entonces, hay muchas partes que también tenemos que conocer cuáles son los nombres, ¿no? Por ejemplo, lo que es una ceja, lo que es una frente amplia, hasta dónde llega la cabeza, qué es una capucha, qué es un escudete. El escudete, por ejemplo, es cuando el pico sube por aquí entre los ojos. Los tipos de colas. Esta, por ejemplo, se llaman plumas restrictes. Entonces, bueno, aquí dentro de las plumas de vuelo, pues tienes las coberteras medianas, las coberteras grandes, las coberteras primarias, las escapulares, las terciarias, que son esas 2 o 3 que salen al final, las secundarias, las primarias, pues todo eso es necesario saber. Luego también tienes distintos tipos de aves según su vuelo, pues tienes aves que son elípticas, aves que se dedican, o sea, que tienen unas alas redondeadas, que les sirve para maniobrar bien, sobre todo en bosque. Y hay algunas rapaces que tienen incluso esa forma, ¿no? No solamente los córdidos. Tenemos las planeadoras, que viven en el aire, son un avión. Viven en el aire y solamente se posan para poner sus huevos, darle de comer su pollo y luego se van otra vez otro año a volar. Y ahí eso, como dije antes, vuelan durmiendo, comen durmiendo, o sea, comen volando, duermen volando, incluso se aparean volando. Y ya luego, cuando ya tienen el huevo, dicen, vale, voy a buscar una isla. Y ahí se posan. Por ejemplo, los albatros. Los albatros son de ese tipo. La tenemos, las que llaman ahí elevadoras, que son tipo buitres, los orebú, los que pasan mucho tiempo patrullando, volando, pero se posan. Y luego las que son de alta velocidad, como los halcones, como algunos gaviotines, que necesitan mucha velocidad. Sí. Los rayadores. Entonces, dependiendo de sus hábitos y de su forma de vivir y de volar, tiene una forma u otra. La fórmula ALAR la vamos a pasar.
Entonces, hay que tener en cuenta que si yo mido un ala, y tú mides un ala, y tú mides un ala, y tú mides un ala, vamos a tener 4 medidas distintas. Dependiendo de lo familiarizados que estemos con las herramientas, de lo concentrados que estemos, de la prisa que tengamos, de la habilidad que tengamos, simplemente de la psicomotricidad que tengamos cada uno. Entonces, siempre va a haber un error. Siempre va a haber un error. Para disminuir ese error a la toma de datos, lo que se hacen son sesiones de calibración. Es decir, todo el mundo que anilla se juntan y miden todos el mismo bicho. Y van viendo, a ver, pues yo pongo esto más así, yo pongo esto más asado, y cómo cada uno va viendo cómo hacer para que tengan todos la misma medida. Hay 2 formas de agarrar al ave para tomarle la medida. Hay muchas formas de tomar la medida del ala. Vamos a empezar por la meometría del ala. El ala es una estructura que normalmente siempre suele tener la misma medida. Las plumas, una vez que han crecido, ahí se quedan y siempre miden lo mismo, aunque vayan perdiendo un poquito por debajo. Entonces, normalmente en Europa medimos lo que se llama cuerda máxima, que es el ala cerrada hasta el final, y la P3, que normalmente es la pluma más larga del ala en una paserifolia. No sé si más adelante tengo numeración de las plumas. Bueno, así es como se toma la cuerda máxima. En algunos sitios se deja el ala así tranquilamente y en otros se empuja. Nosotros los europeos empujamos el ala para que esté lo más recta posible. Entonces, esa curvatura que tiene la trata un poquito para tomar la medida lo más recta posible. Hay otra forma de tomarla que no es la cuerda máxima y que es dejar el ala un poco más muerta en su forma biológica. La longitud de la tercera primaria es porque las primarias se cuentan de aquí para allá. Las secundarias se cuentan de dentro a fuera y las primarias de fuera a adentro. Pero los nombres de las plumas están al revés. Entonces, la 1 es la 10 también. Y la P3 también se puede llamar P8. Y la 1 es el álula, ¿vale? El álula, que es el pulgar de las aves, porque a las aves les quedan 2 dedos de la mano. Les queda el pulgar y el índice. Y en el índice es donde se insertan todas las plumas de vuelo. Estos dedos los han perdido. Entonces, en el pulgar hay 2 o 3 plumitas que llaman álula. Y hay una de esas, la grande, que es la que se considera la primera pluma de vuelo, la primera pluma la primera primaria, pero es la 10. Porque si las cuentas de dentro a afuera, es la número 10. Pero también se llama P3. Cosas de los papeles. Pero siempre, porque claro, es la tercera primaria porque la cuenta desde afuera. Y siempre la tercera suele ser la más larga, en paseriformes. Y para eso se introduce la regla entre la segunda y la tercera primaria, ya que la primera primaria es el álula, esa no va a molestarnos, pero veis aquí que la segunda primaria está por debajo. Y la introduces por ahí, la regla suele tener un pinchito, que puede tener un clip pegado también. Pero también, si te quieres gastar el dinero en una regla que ya trae un pinchito soldado, y si no, directamente la pluma, o sea, la regla también se puede meter hasta el fondo. Con cuidado de no hacerle daño, hasta que hace tope. Y esa medida a veces que es más consistente que la medida de la cuerda máxima, porque esa tiene menos error. Es decir, lo que mide la pluma es lo que mide la pluma. A la cuerda máxima depende de cómo pongas el ala, de si las cachurras más, las cachurras menos, tiene más error y además parece ser que es menos consistente entre individuos de la misma especie. Ahí también se está midiendo la longitud de la tercera primaria y se ve perfectamente el pinchito introducido entre medio de las plumas. También se mide la cola, ¿vale? Otras plumas que se pueden medir la cola. Normalmente se introduce la regla por debajo de las plumas. Estas son plumas, ¿vale? No le estamos clavando nada. Estas son las infracaudales y las supracaudales. Entonces se mete por debajo y se pone la cola encima y se alisa hasta, vale, no empiezo. Se alisa hasta que la pluma más larga es la que nos da la medida. También hay otras medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, que no terminen plumas, pero normalmente de plumas se toma el ala y la cola. Se puede medir el tarso de largo o de grueso. Nosotros vamos a tener que tomar el grueso de tarso. Lo que se llama pico culmen, que es realmente donde empieza el pico. Esta es muy difícil de tomar porque encontrar la hendidura donde empieza el pico con la punta del calibre es complicado muchas veces.
o el grueso del pico también. Esas son medidas, pero eso ya va, digamos, si tú estás haciendo una investigación sobre eso. Nosotros, como ahora tenemos que investigar el grueso de las patas, eso normalmente no se toma, porque ya se sabe. Pero nosotros ahora tenemos que hacerlo, pues nosotros en nuestra ficha de anillamiento tenemos también un grueso del tarso. Ahí, por ejemplo, estamos midiendo el culmen. Los picos son de muchos tipos. Imagínate medir el culmen de esto, o el culmen de esto, o el de esto. Son totalmente diferentes. Y las patas igual, hay muchos tipos de patas. ¿Vale? Entonces hay patas, o sea, hay gente que a lo mejor, no sé si conocéis los distintos tipos de patas de las aves. Pueden tener los dedos 2 para adelante y 2 para atrás, 1 para adelante y 3 para atrás. Este tiene, por ejemplo, estos 2 dedos unidos. O sea, hay muchos tipos. Y luego también distintos tipos de garras, de hueso, de... Evidentemente, a una avestruz a lo mejor sí que te conviene hacerle el grueso de pata porque a lo mejor te dice más sobre su... Pero eso ya es investigaciones particulares sobre esta parte. Después de medir al pájaro, se pesa. Bueno, se hacen tres cosas de condición física, no solamente se pesa. Pero ahí se ve cómo se están pesando. Se hace grasa, el músculo y el peso. Normalmente el peso es lo último porque como lo tienes que soltar es cuando se te puede escapar. Entonces primero miran grasa, músculo y ya luego lo. Se usan básculas preferiblemente que tengan una sensibilidad de 0,1 gramos. Cuando te mira la policía te mira raro porque lleves una báscula. Pero bueno, se explica porque ven que tu coche está lleno de plumas, huele a pájaro y llevas otras cosas. Y se ve, como he dicho, la grasa, que aquí se distingue súper bien. La grasa es de un color así pálido y el músculo se ve de un color rojo oscuro. Pasa que en los dibujitos, lo veis aquí, la grasa se pinta de oscuro. Entonces parece que está al revés. Pero este es el, si lo queréis pasar y ver, de todas formas creo que ahí lo tengo, ¿vale? La grasa se va acumulando, es como un bote que se va llenando. Entonces, primero se llena aquí el cuellito, luego se empieza a llenar también por abajo por la barriguita, luego se unen las dos partes por los laterales, luego ya se va cerrando y cuando ya está entero hecho una bola de grasa, ya es gordo, gordo, gordo. Esto en los residentes normalmente no varía. Pues los residentes normalmente siempre comen lo mismo y siempre tienen más o menos la misma cantidad de grasa. Pero los migradores, antes de migrar, se ponen gordos como que porro. Tienen que comer, tienen que acumular mucha grasa, mucha energía para poder hacer ese viaje que les va a costar tanto. Entonces eso también nos indica la condición física. Si un ave que sabemos que es migradora y la encontramos y está con poquita grasa, dice, este se va a quedar aquí un tiempo hasta que rellene. O está malo, tiene algún problema físico. Entonces, pero normalmente también nos puede indicar si está a punto de migrar o no. Un ave que está totalmente llena de grasa, tiene toda su barriguita, todo su pechito, toda su parte baja, dices, este está a punto de salir volando, de irse. Nos da el estado físico. Y también, no sé por qué no sale aquí el músculo. Ah, bueno, no me lo puedo. El músculo también se mira en el pecho, ¿vale? En la pechuga. Tienen una estructura aquí que se llama quilla, que lo que hayáis comido pollo, si coméis pechuga de pollo, pues aquí la carcasa tiene aquí un hueso, que es donde se insertan todos los músculos de las alas del vuelo. ¿Por qué tienen tanta pechuga los pájaros? Porque necesitan mucha fuerza para volar y todos esos músculos de vuelo se insertan aquí. Claro, imagínate, para mover los brazos nosotros tendríamos que tener aquí una pedazo de pechuga para poder mover el brazo con la fuerza suficiente como para levantarnos, aunque tuviéramos plumas. Entonces, la pechuga es donde están los músculos más importantes, más gruesos, más grandes del pájaro. El músculo puede estar, o sea, la quilla puede estar así como convexa, y entonces eso quiere decir que está muy delgado porque el hueso tiene esta forma. Entonces, si el músculo está así, puede estar más rectito, entonces ya tiene una cosa normal, puede ponerse gordito, pero todavía se nota la punta, o hay veces que se pone ya así redondito, redondito, y ahí ya que está potente, fuerte, es un bro de gimnasio. Creo que, no sé si viene aquí, no, en este no, pero en el papelito que os he pasado creo que sí, está abajo están los músculos. Y la muda. La muda es una cosa, como hemos dicho antes, que cuesta mucha energía, pero es vital porque tienes que ir cambiando las plumas para que mantengan su estructura, para que mantengan su color. Y para migrar tienes que tener las plumas nuevas, porque como vayas con las plumas viejas te cuesta más energía o incluso te puedes morir.
Entonces, antes hemos visto edad y sexo, aquí se ve perfectamente en un bailarín, que este es un subadulto o un juvenil, todavía tiene plumitas verdes de cuando era pollito, pero ya se ve perfectamente que es un macho. Estrategias de muda, hay varias. A ver, aquí me ha desaparecido una foto. Aquí es la numeración, esto me faltaba antes. Numeración de las plumas. Se pueden contar de dentro a afuera y seguimos de dentro a afuera, pero por lo que sea, las primarias también se cuentan de fuera a adentro. De todas formas, la secuencia de muda normalmente es de dentro hacia afuera, así es excéntrica, suele ser. Entonces, la tercera primaria siempre es la segunda pluma, desde fuera, que es lo que hemos visto antes. Entonces, la mayoría de las especies, al menos del paleártico, es decir, Europa y Norteamérica, porque aquí la muda es una fiesta. ¿Cómo se llama? Sí. Sí, no, yo estuve intentando hacer fichas de muda en San Rafael cuando estaban yendo allí y me volví loca. Entonces, se suele mudar 2 veces al año, paseriforme. En primavera, que es después ya en verano más bien, después de haber criado, que ya está preparándose para migrar, ¿no? Y en invierno, que es antes de la reproducción, para estar bonitos para la reproducción. O sea, los migradores son los que se preparan para migrar, pero si no, hay veces que hacen solamente. Entonces, como hemos dicho antes, las aves que no viven en el desierto no tienen tanto... O sea, las que atraviesan el desierto, pues el viento, la radiación solar, la arena, les desgastan muchísimo las plumas y mudan 2 veces al año. Pero las que viven en ambientes normales, mudan una vez al año. Entonces, este sería el ciclo de una muda general. Tenemos el pollito en el nido. Y el pollito en el nido echa una muda completa, digamos. Un plumaje completo, de mala calidad, como hemos visto antes, pero echa un plumaje completo. Luego, hay muchas veces que según salen del nido, si comen bien, o dependiendo de la especie, ya ponen otro plumaje. Muchas veces parcial o limitado, ¿vale? Y entonces ya tenemos un inmaduro que puede ser reproductivo, ya en invierno, esto ya es invierno. Entonces, en invierno nos podemos encontrar muchos bichos que son jóvenes, que tienen retenidas muchas plumas de jóvenes, pero que todavía no son adultos. Por eso, como hemos visto antes, el bailarín ese que todavía le quedaban plumitas verdes. Y ya luego viene la reproducción. Entonces, aquí él ya está apto para reproducirse, aunque tenga todavía plumas de joven. Otra cosa es que las hembras lo tengan en consideración. Porque, este es un niño. Este no ha criado nunca, este me va a matar todos los pollos. Luego, después de esta temporada de reproducción, hacen ya una muda completa y ya muchos pájaros después de esto ya no podemos saber qué edad tienen, porque ya son iguales los de 1 año y los de 5 años y los de 10 años y los de todos los años. Pueden hacer alguna muda limitada antes de reproducirse, después de reproducirse se vuelven a mudar. O sea, normalmente después de la reproducción hay una muda. ¿Que eres migrador? Haces 2, una antes y otra después. Entonces, bueno, esto lo vamos a pasar porque es muy complicado, pero básicamente tenemos estas combinaciones. Una muda parcial y una muda completa, una incompleta y una completa, una parcial y una completa y otra completa. Pero esto ya lo iremos viendo. Tenemos una charla colgada en YouTube esto es sobre las mudas, ¿vale? Para ampliar. Porque es una cosa muy complicada, incluso yo todavía no controlo bien las mudas. Pero podéis ver que la da uno de los anilladores que son profesionales. Y bueno, una vez que ya hemos tomado los datos biométricos, todo eso, pues, ¿y por qué no está? Esta no es la que digo. Aquí había añadido más cositas, con mapas y eso. Pero bueno, una vez que ya hemos capturado el bicho, lo hemos anillado, hemos tomado todos los datos, ya tenemos una base de datos, ya podemos hacer un análisis de datos y generar conocimiento y poder tomar decisiones con datos reales, no decir, me parece que aquí hay pájaros, vamos a proteger esta área, o me parece que aquí no hay nada, no, aquí vamos a construir. Me parece no es un criterio. Entonces, es interesante, o sea, ¿por qué se anilla? No se anilla porque, me apetece atrapar pájaros, me apetece manipularlos, me gusta mucho, entretenido. O sea, anilla para generar conocimiento. Ha habido muchos años que en España había lo que llamábamos los anilladores domingueros. Se iban, anillaban un porrón de pájaros, pero luego nunca pasaban los datos.
y esos datos no servían para nada, nadie los utilizaba. Incluso aunque pasaran los datos, ha habido mucho tiempo que no se hacía nada con esos datos. Ahora ya se están haciendo cosas. Aún así, hay veces que no. O sea, y lo mejor es que tú también hagas cosas con tus datos, aunque complemente con los de los demás, pero no anillar por anillar. Bueno, ahora mismo aquí sí que tenemos que anillar porque necesitamos muchos datos de muchas cosas para saber qué está pasando en Paraguay. ¿Vale? ¿Cómo se toman los datos? Tenemos esa... ¿Tienes esa...? Hasta mí. Ah, sí, esa es la del año, o sea, la del último curso. Pero en ese día hicimos un día. Hicimos una mañana. Solamente capturamos 5 pájaros, ¿no? Sí. Que cayeron en las redes. O sea, Sí. si nos dan cuenta, así, no es así que, ya está, ya caen de una hora, pero cayeron en sus redes. Sí. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí que se pone, en cada día se hace una ficha diferente de anillamiento o se puede añadir la columna de fecha. Pero en este momento creo que cada hoja es una fecha. ¿Vale? Y se pone el número de la anilla. No me acuerdo qué más hay porque no lo veo aquí. La R es de recaptura. Esto es si ya la pones en una anilla, pero imagínate que ya venía con la anilla puesta. Entonces ya pones recaptura. Normalmente la recaptura no se le suele hacer biometría. Recaptura, lo apuntas y se suelta. Y luego la especie, la edad, el sexo. No veo bien. La ala, la P3, la medida de la cola. Todas las medidas se toman en milímetros siempre, ¿vale? Todas las medidas siempre se dividen en milímetros. Así ya lo tengo. El tarso. Para el próximo tenemos que añadir el grueso del tarso, porque aquí el tarso normalmente es el largo del tarso. El peso, grasa, músculo. Si está mudando, se pone una cruz. El estadio reproductivo, que sería placa incubatriz o algo de eso, y observación. Y entonces aquí, en este estadillo, se irían recogiendo todos los datos. Igual que tenéis por ahí la del otro curso. Esto, si se hace la estación de anillamiento de esfuerzo constante, pues tendríamos hojas de estas de todos los días que se anillan. Y luego además, bueno, voy a decir otra cosa. La idea de la estación de anillamiento de esfuerzo constante, y espero que haya... Mira, ahora hay 8 personas mirando. Por favor, atended porque lo que voy a decir ahora es muy importante y muy interesante para todos. Yo voy a poner la cámara para que me vean. Aquí. Vale. Bueno, muy importante. La estación de anillamiento de esfuerzo constante necesita que vaya no solamente un anillador experto, sino que vayan ayudantes. Entonces, la idea es que una vez al mes, que Rob Clay, sí que es el que está aquí viviendo, vaya a anillar, o sea, venga aquí al Banco San Miguel con algunos de vosotros. Él dirá cuánta gente quiere y os iréis apuntando por orden de llegada. Todas las personas que vayáis de voluntarias vais a tener un estadillo propio donde vais a apuntar las aves que se anillen ese día y os van a contar a vosotros para cuando consigamos sacar la habilitación de anillamiento aquí en Paraguay. Siempre se va a pedir unos requisitos de un número de aves anilladas o manipuladas, un número de jornadas ya realizadas y eso todo lo va firmando el anillador que venga. Entonces, todos los que vayáis a anillar vais a tener ese estadillo con vuestros datos de lo que habéis manipulado vosotros y vais a ir acumulando, digamos, méritos para conseguir la habilitación en cuanto la consigamos. Pues estamos trabajando para ver cómo podemos hacer esa normativa, cómo se puede hacer, quién nos da, y estamos trabajando con el MADES para eso, y con anilladores y tal. Entonces, importante para todos los voluntarios que vengáis, ahora hay 10 personas mirando, a todos los que vengáis es muy importante, ¿vale? Entonces sería una de las ventajas que tendríais. También quería enseñaros la ficha de muda, que la tenéis ahí también. La ficha de muda se rellena si la ave está muda. Evidentemente, si no está muda, no vas a rellenarla. No, pasa nada. Bueno, ya la visteis, ¿no? ¿Qué es esta? Aquí ponemos el número de la anilla, pues no sabemos quién es. La anilla, digamos que es la matrícula o la identificación. Si es un control, significa si es un bicho que ya hemos recapturado. Recaptura control no es lo mismo. La especie, edad, sexo, el sitio, si tenemos las coordenadas, que ahora es más fácil. Cuando yo empecé con esto era muy difícil, pues no teníamos GPS en los teléfonos ni nada, yo no llevaba un GPS a la selva. Fecha, anillador, los datos que hayamos tomado de biometría.
Y luego se va, esto es digamos como el ala, o sea, el ala izquierda, el ala derecha, y la cola, las coberteras mayores, las coberteras primarias, tanto a la izquierda como a la derecha. Aquí está la cola, el álula y las plumas del cuerpo. No hace falta rellenarlo todo. Normalmente se rellenan las primarias y la cola, lo que más fácilmente se rellena. Y tiene un código del 1 al 6, me parece que tiene, o al 5, dependiendo del tamaño de la pluma. El 1 es no hay pluma, el 5 está completa. Y los números de en medio es un 25%, 50%, 75% de la longitud. Entonces, ahí se va rellenando los numeritos y podemos tener una secuencia de mudas, saber cómo está mudando este pájaro. Porque pueden mudar de dentro a afuera, entonces tendríamos aquí plumas más pequeñas y hacia afuera plumas más grandes. Entonces, aquí tendríamos 1 y 0 y por aquí ya tendríamos tirando a 5. O puede ser que empiecen por una pluma aquí y otra pluma aquí y luego otra aquí y otra acá. Y porque hay aves que empiezan a lo mejor en la P6 o en la P3 y hay distintas estrategias, distintas formas de mudar. Normalmente en paseriformes suelen ser bastante uniformes, pero ya siempre hablando de aves del paleártico, del hemisferio norte. Aquí no se sabe, repito, tenemos que hacer estas cosas de cero. Yo rellené creo que 5 fichas de muda y me volví loca. Y en principio pues estaríamos terminando y además estamos dentro del tiempo, son las 12. Perfecto, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Tenemos que hablar del RNBS. ¿Quieres hablar tú? Hay que mencionar mejor. Sí, vente para acá si quieres. Bueno, porque para manipular bichos aquí en Paraguay hace falta ese registro nacional de vida silvestre, que es una habilitación que tú tienes que sacar. Sí, hasta Marta ya se hizo todo ahora. Yo me saqué, yo tengo ya la paraguaya. No, para mencionar nomás, como todo el proyecto colecta, sí o sí necesita un permiso que es el Registro Nacional de Vida Silvestre, que es el doctor Almada. Entonces, nosotros como asociación tenemos un Registro Nacional de Vida Silvestre, pero igual necesita una persona que es el que va a manejar, aparte, digamos, el nave, necesita tener el Registro Nacional de Vida Silvestre, porque va a estar en contacto con aves silvestres, ¿verdad? Entonces, las personas que son por la noche, claro, Marta, así como Rob, cuentan con registro nacional de silvestre, yo también tengo registro nacional de silvestre, pero sí es importante que si ustedes en el día de mañana van a continuar haciendo la escuela, digamos, con el respecto del manejo de aves silvestres, tengan su registro nacional de vida silvestre, ¿sí? Y eso se saca directamente del MAES, se solicita, te van a pedir delante de fotocarnet, antecedente policial, antecedente judicial, tu copia de cédula de identidad que te piden también. Y también se paga un precio, creo que son 2 jornales. 5 jornales son. Ok, 5 jornales. Entonces, eso es pago de una sola vez, ¿sí? Y no se va a pagar todos los años, sino que de una sola vez. Categoría estudiante y categoría profesional. Sí, pero igual es un costo para todos. Pero digo nomás que en el caso que se necesite, digamos, seguir manipulando animales silvestres, se necesita ese registro. Desde Fauna y Vida, pues vamos a estar ayudando y asesorando para que lo podáis sacar los que estén interesados. Claro. Pero sí, o sea, ahora mismo en el curso no es tipo tengan ya su registro nacional de silvestres, sino que obviamente la idea es que ustedes también estén atentos a esa cuestión que también es importante porque vamos a estar resultando de menos. Sí, pero yo me imagino que lo pondremos en la ficha de cada uno de su manipulación con sus datos para que cuenten esas aves que tengan ya el Claro. O sea, si ya tienes intención de sacarte la habilitación o de que nosotros tenemos, porque yo creo que en principio primero sacaremos nosotros un título de algún tipo hasta que consigamos una habilitación oficial. Entonces vamos a pedir el RNBS porque significa que tenéis intención de continuar haciendo el manejo. Sí. Entonces, eso más de informar. No sé si tienen algunas otras dudas al respecto de la clase. La clase de hoy tuvimos problemitas, inconvenientes técnicos, entonces pedimos disculpas a los que están conectados. Con respecto a eso, tuvimos varias tendencias con el tema de acá de las computadoras y demás. Acá los que estuvieron presentes vieron todo. Entonces, eso. Sí, pueden hacer tú igual. Sí. Pero de igual manera, o sea, estas clases de igual manera están todas grabadas en YouTube. Hay clases también que se dieron anteriormente que también están en la página de Fauna y Vida, entonces de igual manera se... Sí, en el canal de Fauna y Vida tenéis tanto una clase de mudas, sobre estrategias de mudas, por un anillador español, y otro también, creo que fue la que dio Julio, es
para qué sirven los datos, qué se hacen. Entonces él habla mucho de qué cosas se han hecho con los datos de anillamiento. Entonces, ¿Vale? Y tenemos intención de seguir grabando. También en el grupo de la Scampi compartimos, porque una de las escuelas de anillamiento españolas también hace una charla al mes sobre temas de anillamiento. Entonces, eso también las compartimos con vosotros, porque también sirven. claro, y es por eso que justamente todas las charlas igual que se les van quedando en el grupo es para que se vayan actualizando y demás, ¿verdad? Porque no es solamente una charla que es suficiente, sino que siempre hay que ir informando, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionó Marta, que acá en Paraguay no tenemos muchos datos, sobre todo los datos de muda, anillamiento, básicamente hay muy poco. Entonces es la idea de iniciar con todos los datos que vamos a estar nosotros captando ahora con el tema de las prácticas allá y teniendo en cuenta, digamos, todo lo que son el manejo de las aves allá, el bienestar sobre todo. Sí. ¿Vale? Próximamente voy a ver si consigo una fecha para el tema de bienestar animal en el anillamiento, porque hay una asociación allí en España que ha desarrollado un protocolo, también una forma como de registrarlo de forma estandarizada. Entonces, bueno, pues, que nos cuenten su experiencia y también veríamos cómo implementar. Y con respecto a las prácticas, nosotros iniciamos eso el 9 de febrero hasta el 12, sería de lunes a jueves. Esperamos a las 5 de la mañana, es el llamado para encontrarnos para poder tomar bote. Ahora, aquellas personas que no van a poder ir en bote pero quieren ir en vehículo propio, tienen que avisar, por favor, al grupo o al WhatsApp de la disponibilidad. ¿Sí? A las 5. A las 5 de la mañana. Porque a las 5:30 dicen el... No, pero a las 5 de la mañana es para encontrarnos el punto. 5 Claro, 5:30 para iniciar. Porque tenemos que ir a instalarla. Y Claro, que poner las no es acá. No, va a ser en otro lugar. O sea, es dentro de la reserva, las Pero en prácticas, otra pero es en punta. la punta. Entonces, si querés La en punta. vehículo, vas a tener que hacer un trayecto un poco más largo en vehículo, pero si en bote va a ser de forma directa. ¿Y dónde, Sí, o sea, si es a las 5, En dónde el tenemos? puerto. En En el puerto. ¿Dónde está la aduana? Ahí está el puerto. Nosotros igual vamos a mandar la ubicación, todas las directivas, entonces nosotros por Sí. en el 9 de febrero vamos a iniciar por las 5 de la mañana el llamado para que estemos todos en el puerto y de ahí partamos para el lugarcito que vamos a estar haciendo la... De igual manera, aunque sea por tierra con más razón porque le vamos a tener guardia de seguridad 24 horas. Tiene que pasarnos el listado, Sí, con su chapa. vehículo, número de chafa y la persona con su Pero número de también las cédula, personas para que van en a esa vehículo. hora les deje entrar. Y hay que calcular que de acá dando la vuelta, para los que no conocen, sería 15, 20 minutos porque no podemos saber en la entrada del club si es que qué tan rápido son Claro. para anotarte y dejarte pasar. Pero sobre todo también teniendo en cuenta, si las personas que van en vehículo, tenemos que registrar lo que es chapa, modelo, vehículo, conductor, en el caso también, se deben guiar para ingresar por el Club Miguel, porque tenemos que pasar por el Club Miguel si es que vamos por vehículo. Y también teniendo en cuenta que el camino es todo de tierra, entonces hay vehículos que son un poco más chiquitos que otros, entonces para no estropear, digamos, en ese caso. Entonces, recomendamos, si es que pueden, ir en bote, Sí, va a ser más fácil. igual también para las embarcaciones, prefectura nos pide nombre y número de cédula. Sí, pero eso ya tenemos. Porque eso es para. Pues ya todos se escribieron, tenemos todos en el Excel. Pero de igual manera, vamos a estar mandando más información al respecto con lo que es el tema de la fecha de las prácticas, las indicaciones, dónde va a ser el punto de encuentro, ubicación y demás cosas por Maps. Entonces ahí nos encontramos por las 5 de la mañana, se habla así que temprano. Sí, porque para cuando empiece el sol ya tienen que estar abiertas las redes. Que tengo que ir allá, colocar las redes y ahí recién esperar hasta que vayan cayendo las avesitas. Sí. ¿Está bien? Está bien. Bueno, pues hasta luego. Chao, chao. Chao.